Hoy vamos entonces con elemento aire, pero me gustaría saber de las que están aquí conectadas. No les estoy proyectando pantalla aún, ¿cierto? No, De las que estamos conectadas, ¿cómo ven el aire en su aspectario? ¿No? Recuerden que el aspectario es el cuadrito que tenemos en la esquina que nos habla de cómo está ese balance de, de elementos. ¿Es tu predominante, Cami? no, es uno de los bajitos. Ya, Después de la ya. Tierra, el aire es uno de los bajitos. Ya te digo más o menos en cuánto está. Sari, creo que Sari también tiene bastante aire, ¿no? O es Luna en aire o es Venus en aire. Tengo todo en aire. Y en el aspectario, En el aspectario, ay Jesús, aparece, ok, sí, creo que es, no, ay, no, auxilio, es todo, es que no es muy clara la imagen, no sé si fue error en la impresión, pero aparece el sol sí, y, ay, ¿cuáles son los otros dos? Es que no identifico muy bien cuáles son los otros dos. Ponlo ahí, de pronto lo vemos nosotros. Creo que aparece, sí, también es Venus, el Sol, Venus y creo que es Urano. No estoy segura si es Urano o es Mercurio. No, es Mercurio, sí. Tengo Mercurio, tengo el Sol y tengo Venus. claro, tienes planetas bien fuertes. Yo estoy tratando de... Todo eso en el aire. En fuego tengo esa Venus. ¿En fuego tienes qué? En fuego tengo no, la luna. Bueno, entonces voy a usar el ejemplo de Sari porque veo que como que no tenemos tan claro el tema del aspectario todas, ¿cierto? O sea, lo ideal es que podamos ver una carta astral y de entrada solamente con el aspectario pues ya tengamos como mucha información. De hecho, hoy pues aquí quienes iban entrando estábamos celebrando hoy el logro de Cami que hizo su primera clase de astroyoga en Villavicencio. Y entonces dentro de esa clase que yo les digo como que es algo muy básico y que la podemos utilizar Sari para sus clases de Paul, mi mamá para los acompañamientos, por ejemplo, hacia los niños o en la alimentación también, Diana igual en todo lo que haces a través de la sanación. Si yo ya tengo claro el aspectario, es decir, no todas nos tenemos que volver astrólogas, puede que ese no sea nuestro fuerte todo el tiempo, pero si yo tengo claro el aspectario, puedo integrar pues como ese valor agregado a mis procesos y a mi marca. Entonces, agregué aquí a la presentación la carta de Sari, ahí la estamos viendo. Sí, ya le pasé Sí, todo. Listo. Entonces, vámonos acá a esta esquina. Este cuadrito que tenemos acá es el que llamamos aspectario, ¿cierto? Dentro del aspectario estamos viendo que hay una C, una F y una M. Esto puede ser relevante de acuerdo a la profundidad que queramos ir, digamos, a explorar, ¿no? Pero antes de entrar en esos detalles de qué significa esas letras, veamos cuáles serían aquí los elementos predominantes. ¿Sí? Si de entrada yo le digo a Sari, ¿cuál es tu predominante? ¿Cuál es el predominante de Sari acá en su aspecto? Tierra, tiene Mm, más elementos de tierra. Conjunto en cardinales, SMT, es cardinal fijo y muy bien. inmutable. Cardinal, fijo y mutable. Inmutable. ¿Listo? Y entonces, recordemos, hoy no vamos a ver exactamente esa composición porque igual ni siquiera les iba a hablar hoy del aspectario, pero sí me parece importante que lo identifiquemos de una. Eso está en el módulo de fuego, porque eso de hecho está ya ahí en la presentación, y es como entiendo que los signos, que los astros pueden tener personalidades, ¿no? Entonces, cardinales van a ser los líderes, ¿sí? Los que tienen como esa fuerza y ese impulso. Los fijos, yo siempre lo pongo, lo comparo como en una empresa, hagan de cuenta. Entonces, los cardinales son los gerentes, los líderes de ciertas áreas, ¿sí? Los que están coordinando cosas. Ellos son cardinales. Los fijos, ay, Sari, los fijos, es que ya lo entendimos todo. Los fijos son
esos empleados 10, o sea, esos que llegan, mejor dicho, de 6 y se van a las 10 otra vez, que se dedican muchísimo. ¿Por qué? Pues porque son muy fijos, ¿sí? Son cualidades que nos dan mucha estabilidad en los procesos. Y los mutables, atención al aspectario de Sari, son bastante cambiantes, ¿sí? Entonces necesitan movimiento, tienen mucha dualidad. ¿Por qué? Pues porque son mutables, ¿sí? Entonces, claro, eso es que hay otro aha moment importante. No, no soy yo, no soy yo, es mi identidad astrológica. Es tu ADN astrológico. Claro, entonces, por ejemplo, viendo el aspectario, acompañando un proceso, acompañando una marca, pues si yo sé que aquí no hay una cualidad, digamos, de mucha estabilidad, pues ¿qué puedo hacer? Jugar con lo que es mutable, ¿sí? Jugar con la exploración de procesos que me permitan, por ejemplo, llevar un negocio más desde el movimiento, tener como esos permisos dentro de lo que voy a construir en términos de libertad, en términos de exploración. Además que cuando hablamos de libertad, recuerden que el aire, entonces aquí en el aspectario de Sari, podríamos pensar que el aire está como igual a todos los otros elementos bueno, principalmente al agua. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, hay astros que son más fuertes. ¿Cuáles serían los astros más fuertes desde lo que hemos visto? Tierra. Esos serían elementos, Karencita. Astros, estamos hablando del Sol, de la Luna, de Venus, de Yo pensaría Mercurio. que depende, ¿no? O sea, si están los seis grandes, pues el Sol, la Ajá. Luna, el ascendente, que no es, Ujú, pero bueno, entra, Mercurio, Marte y Saturno, pero pienso que depende de los dominantes de cada persona. En mi caso, Plutón está. ujú. Exactamente, sí. Por ejemplo, miren que en el caso de Sari, tres grandes están juntos y están en aire, ¿sí? Entonces, además de que estamos viendo que Sari tiene mucho movimiento en la mutabilidad, digámoslo así, en lo que es cambiante, en lo que es dual, pues ahí están protagonizando astros que tienen mucha fuerza dentro de nuestros procesos astrológicos que están en relación al aire. ¿Listo? Entonces, quiero que veamos esto mismo en las cartas de ustedes que están acá, pues a modo de ejemplo, ¿no? Obviamente esto lo podemos identificar en cualquier carta que abramos. Em, en el caso de mi mamá, ¿alguien preguntó algo? ¿Diani? ¿No? No, 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 tranquilo. Vale. Entonces, en el caso de mi mamá, no es un elemento tan fuerte, tampoco tiene predominancia, pero no es tan fuerte. También tiene tres astros. En el caso de Karen, oigan, casi ustedes tres, Karen, mi mamá, Sari, llevan tres astros, las tres en aire. Bueno, no, Karen tiene dos. Karen tiene dos. Me habla menos o comunica menos que Sari. Obviamente, Sari, por tener al sol en el aire, pues eso es como una doble expansión. Diani y Cami. No te veo aquí, Cami, si te pusiste. Allá, ya te veo. Yo pongo a Plutón en aire. ¿Tú Como tienes a Plutón en aire? Discúlpame, Diani, porque dices que una doble expansión. ¿A qué te refieres? Por lo que estábamos hablando ahora de la característica del astro, ¿cierto? Entonces, si es un astro que tiene mucha fuerza, llámese Sol, llámese Venus, llámese Mercurio, pues ese elemento va a ser más protagonista dentro del proceso, precisamente pues porque es un astro que tiene mucha relevancia en el proceso. Entonces, no es lo mismo que alguien tenga el Sol en aire, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes el sol en aire y recordemos que el aire es la comunicación, a que alguien tenga el sol en tierra. El ejemplo de mi mamá, de la carta que estamos viendo. Aunque las dos tienen 3 y 3, tu comunicación va a ser más marcada que la de mi mamá, porque su elemento no está tan fuerte como el tuyo. En tu caso, el aire tiene mucha fuerza. En el caso de Cami, tenemos a Júpiter, tenemos el ascendente y tenemos un planeta transpersonal, que es Urano, que a veces también nos genera ciertas dudas en lo que voy a comunicar.
¿no? Entonces es interesante porque Júpiter ahí al lado me puede ayudar a expandir todo lo que tiene que ver con comunicación, pero también me puede ayudar a expandir todo lo que sean las dudas en torno a eso que voy a comunicar, ¿no? El ascendente en estos procesos nos marca puntos muy importantes y muy bonitos porque nos dice hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces es como una tarea de voy hacia esa comunicación, voy hacia ese gran proyecto que me implica comunicar. Y me falta Diani. Entonces Dianita tiene, solo tienes a Plutón, pensé que tenías a Plutón y a otro signo. Bueno, entonces en tu caso, Pero aire, dime, no tengo mucho aire. sí, no tienes y además entonces el planeta que tienes es un planeta de tareas, ¿sí? Porque donde tenemos a Plutón tenemos una gran tarea, ¿sí? Entonces Plutón siempre nos dice qué debería soltar yo en relación a eso, ¿sí? ¿Qué debería soltar yo en relación a esa idea que tengo de la comunicación, a esa idea que tengo de lo que debería decir, lo que debería expresar? Quería verlo antes con todas porque es muy importante cuando lo llevamos a la marca, ¿sí? No es lo mismo que tú le digas a alguien, ay, graba un podcast y crea contenido de este, o sea, esa sería Sari, sol en aire, ¿sí? O sea, listo, ¿qué más grabo y qué más digo y dime qué más hago y, y podría potenciar un montón el proceso desde esa comunicación, ¿cierto? En tu caso, que es la gran tarea, puede que eso se sienta como, ay, pero será, pero crear contenido, pero exponerme de esa manera. Entonces, me gusta que lo veamos antes porque eso nos permite integrar la clase de hoy ya aplicado a decir, bueno, es que mi proceso es diferente al tuyo, entonces mis herramientas también pueden ser diferentes a las tuyas. Entonces, muy interesante que aunque casi todas tienen tres astros, pues estamos viendo la fuerza desde un lugar diferente según el proceso de cada una. Entonces, hoy estamos entrando al elemento aire, nos falta fuego. A pesar de que el fuego está abajo, queríamos hablar del aire en este momento por los tránsitos que estamos viviendo, que estamos entrando y para los que también quiero pues que nos preparemos, digamos, en términos de esa energía. Entonces, si lo vemos en los chakras, que esto también me gusta mucho que lo integremos, si lo vemos en los chakras, recordemos que el aire es el elemento más sutil y es el más elevado, ¿sí? Entonces, el aire empieza a partir de la garganta y podríamos pensar que está entre garganta y coronilla, ¿sí? Porque, digamos, cuando lo estudiamos a través del yoga, hay aire aquí y a partir de esta parte ya encontramos el éter. Pero en astro yoga, pues no vemos el éter en una carta astral, ¿no? Entonces vamos a considerar que del cuello hacia arriba es aire literal, o sea, acá empieza el cielo. Y entonces, al ser este el elemento más sutil y el más elevado, pues también es el elemento más volátil, ¿sí? Y entonces por eso se dice que la mente es la loca del paseo. Es decir, pensemos en las moléculas del aire, ¿sí? No son como las de la Tierra, están juntas, son pegadas, ¿cierto? Si pensamos en el aire es súper volátil y a veces así, pues es nuestra propia como construcción interna de muchos procesos. Entonces, ahí es donde la mente, la comunicación entran a ser protagonistas de este módulo y donde es tan importante que cada una, de acuerdo a sus grandes tareas con el aire, pues lo potencie o lo integre desde esas tareas personales, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos viendo ahora, Camila tiene dudas en la comunicación, ¿sí? Como que puede tener una gran expansión, pero a veces lo duda. Entonces, mi gran tarea es no sabotearme en las dudas, ¿cierto? Mi gran tarea es no creerme las dudas que estoy generando internamente. Sari tiene el sol en aire, pues mi gran tarea es poner el elemento a trabajar, ¿sí? Yo siempre les he dicho, por ejemplo, quien tenga una conjunción del Sol con Mercurio puede perfectamente vivir de la comunicación. Sofi, bienvenida. Si puedes, cierra tu micrófono porque suena un ruidito de fondo. Que sé que Entonces, creo que sería mi caso, ¿cierto? Yo sí, los tengo los dos en, bueno, pero los dos son mutados. pero no hay problema. Siento que incluso es esa misma dualidad
de lo que se va a comunicar, ¿sí? Entonces no voy a comunicar una estructura de un trabajo de 6 a 6, no, o sea, mi mensaje es otro, mi mensaje es el cambio, mi mensaje es el movimiento, mi mensaje es lo que se transforma, que pues ese es tu proceso más interno, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero para hacer eso yo debería ser súper constante de esta manera y hacerlo A más B más C, pero en realidad tú misma lo estás diciendo, pero yo soy más mutable. Entonces, pues puede que un día esté haciendo el contenido en la playa y otro día esté haciendo el té y haciendo el desayuno en la casa porque siento la necesidad del espacio, ¿no? Entonces, es como empiezo a jugar también con esas características de cada proceso. Por ejemplo, el caso de Diani también, Plutón en aire, ¿cierto? ¿Qué debo dejar morir en términos de lo que me está generando de pronto tantas dudas, en términos de lo que me genera un poco de miedo respecto a mostrarme, ¿cierto? Respecto a exponerme. Em, en el caso de mi mamá, por ejemplo, es una comunicación que es muy dulce, la luna en aire, ¿cierto? Entonces, es una comunicación que desde cualquier lugar se va a sentir muy amorosa, se va a sentir muy familiar, muy cercana. Entonces, si yo ya sé eso, pues eso, por ejemplo, en una marca tiene que ser parte de mi universo verbal. O sea, es que no puedo pedirle a alguien, por ejemplo, yo le decía a Cami, esto aquí ya paréntesis, confidencia. Yo le decía a Cami, Cami, yo le hablo, o sea, a mis clientes, las personas que asesoro les hablo súper amoroso, o sea, es como ya es mi lenguaje, es el lenguaje de mi marca, ¿no? De Guardiana. Y entonces, claro, Cami empezó a agendar las citas y la gente a veces me mandaba pantallazo como, oye, pero ella es como brava, pero... Y yo, Cami, vamos a hacer un ajuste. Porque claro, ahí es donde es tan importante, por ejemplo, cada vez que el equipo de diseño, mi Mercurio en Escorpio, es exacto, entonces es una profundidad así como, como que se siente hasta tajante, ¿no? Y entonces cuando tenemos una marca, miren qué importante, y de hecho me llega el aha moment a mí, porque desde el comienzo, por ejemplo, yo debía haberle entregado a Cami la guía de marca de Guardiana, ¿cierto? Que en el universo verbal tiene mis palabras, ¿sí? Tiene como el lenguaje y la forma en la que yo me comunico. Y desde esto que estamos viendo hoy, podríamos construir el lenguaje del universo verbal de nuestras marcas. Recuerden que esta formación está enfocada en eso, ¿no? Enfocada en que cada una pues está en un proyecto, en una proyección de independencia, de fortalecer lo que estamos haciendo y desde ahí, pues es importante. Obviamente esto solo se fortalece si yo también ya lo he entendido y lo he integrado en mi propio proceso personal. Me quería devolver aquí a la de Sophie también y a la de Juliet. Entonces, importante también, muy parecida a la configuración de Sari, la de Juliet, ¿sí? Entonces, la de Sofía, perdón, la de Sofía. Entonces, también Sophie tiene el Sol, eh, no está en conjunción, pero está muy cerca de Mercurio, es decir, tiene 5 planetas en aire. Entonces, este es el caso en el que podríamos decir, ella puede vivir de hablar, ella puede vivir de comunicar. Puede vivir no solamente de comunicar a través de sus palabras, sino de comunicar a través de su imagen. ¿Por qué creen que lo digo a través de su imagen? Por su luna en casa 10. También, ¿y qué otra cosa hay ahí Ah, que es muy cuerpo? Venus Ajá. Ven. Ujú. Ujú. en casa 11, Bien. trabajo, comunidad. Ajá. Y su casa 11 está en Tauro, ¿cierto? Que es tierra. Entonces, ahí es donde la comunicación no es la misma para todas, ¿cierto? No está Jen todavía, pero por ejemplo en el proceso de ella es una comunicación muy intelectual. ¿Recuerdan esa primera clase en donde pusimos todas las fotos de todas y dijimos como, wow, claro, su identidad se refleja en cómo se ven, ¿cierto? Entonces, si Sophie comunica a través de su cuerpo, a través de Venus, pues recordemos que Venus es sensualidad, ¿cierto? Venus es belleza, Venus ese punto es importante. Entonces, a veces a mí me ha pasado mucho en este proceso, digamos, de espiritualidad, de autoconocimiento, que se tiende a subestimar el cuerpo, ¿cierto? Entonces decimos, ay, no, pero el cuerpo no es importante, pero en lo espiritual el cuerpo es algo menos relevante.
Estamos acompañando ahorita la creación de una marca brasilera y ella, Yeisa, que es profe de fitness, ella dice como que el cuerpo no es importante, o sea, es que sin cuerpo no se podría hacer absolutamente nada, ¿no? Pero a veces cuando entramos en estos procesos como de tanta espiritualidad, de tanto ir hacia adentro, podemos subestimar esas otras áreas que también son relevantes y que para el caso de cada una tiene una relevancia diferente, ¿sí? Entonces vuelvo al ejemplo de Jen. Puede que para ella su Venus está en fuego, puede que para ella no sea tan relevante lo que tenga que ver con lo físico, pero para Sophie sea súper importante. Entonces, ¿cómo hago yo que además de que sea súper importante, pues yo le pueda sacar provecho, así como le digo a Sari, tengo un retorno, creo que es por Karencita. Si quieres, cierra tu micrófono un momentito, porfis. Entonces, ¿cómo yo potencio eso, esa fuerza? Recuerden que el sol siempre nos va a dar ese lugar de brillo y es cómo pongo eso a producir, ¿no? Y siempre les doy este ejemplo y es que desde que yo entendí mi Mercurio en conjunción con el sol, pues dejé de pelear con la idea ay, yo hablo mucho o con la idea de que mi mamá me dijera que fuera periodista por siempre. Ya les he contado que me enojaba mucho que me dijera eso porque yo estaba estudiando ingeniería. Y luego decía, pues es que no somos primero una sola etiqueta profesional. Segundo, tenemos un mapa que para mí es como una caja de herramientas que si no las usas es como, ¿para qué las tienes? Sí, o sea, las tienes ahí, por favor, aprende a usarlas y úsalas, porque si tienes un taladro y cada vez que necesitas poner un tornillo, hacer un mueble, llamas a alguien afuera y llamas y pagas, pues es como, entonces, ¿para qué lo tienes? Sí, lo tienes, aprende a usarlo y sácale provecho, porque con ese taladro no solamente vas a arreglar lo de tu casa, sino que a donde vayas vas a tener esa herramienta contigo. Entonces, como esta es una formación para marcas y para las futuras creaciones que estamos haciendo con ustedes, es muy importante que entendamos como ese lugar de luz que nos permite también muchos procesos. Súper interesante el aire en Juliet. ¿Qué análisis pueden hacer de su aspectario? Que es su ascendente y que el ascendente le da de una manera u otra la personalidad hacia afuera, ¿no? ¿Cómo lo ven los demás hacia afuera? ¿Hacia dónde va? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Súper, Diani, gracias. ¿Has estado estudiando mucho? Y aparte de eso es un fijo, ¿no? O sea, este es un, tiene Fijo. en un punto, en su punto fijo, entonces obviamente Ujú, algo muy marcado hacia su personalidad. ujú. Súper, súper el análisis, gracias. Sí, de hecho, miren que aunque, por ejemplo, aunque podríamos pensar que el aire no tiene mucha fuerza porque solo hay uno, de todos los ejemplos que estábamos viendo en el caso de Juliet, solo hay uno, ese es su gran hacia dónde voy. ¿Cierto? Ese es como cuando alguien está perdido. Yo siempre digo que todos los niños deberían en 10º y 11 como parte de esos espacios vocacionales tener esta información, porque si uno tuviera esta información desde el comienzo, uno elegiría mejor de acuerdo a su caja de herramientas, ¿sí? Entonces, en el caso de Juliet, fue muy acertada su profesión como comunicadora social porque ese es su ascendente, hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Hacia dónde voy? Pues hacia la comunicación, que tiene todo que ver con su energía, lo que decía Diani, lo que perciben los demás, pero además con su identidad, porque está en la casa 1, ese signo de Acuario. Entonces, ese punto, el ascendente también nos marca, pues, posiciones muy importantes. Entonces, al ser tan importante este elemento, vamos a estudiarlo desde 3 lugares. Aquí están viendo como las características de estos signos. Lo primero es que el aire es un elemento masculino. Recordemos que ya pasamos todo lo femenino, que era tierra y agua, y ahora estamos entrando en todo lo masculino, que es aire y fuego. ¿Listo? Entonces, dentro de los elementos, dentro de los signos que nosotras tenemos, dime, Cami. Es una pregunta que creo que te puede saltar y después la vemos y es usualmente las casas tienen un orden, ¿sí? Digamos, el Ujú. ascendente tendría que estar en la casa 1 más que en la casa 12,
En mi caso está en la casa 12. ¿Qué puedo Estamos. entender? Tendríamos que verlo, si quieres, miremoslo de una vez, porque Por- casi siempre se nos puede mover en términos de los grados matemáticos. Por ejemplo, en tu caso, tiene mucha relevancia el linaje, ¿cierto? O sea, es como aún más fuerte la tarea que hay desde el linaje. Entonces, si de alguna manera el ascendente me dice hacia dónde voy, pues voy a que esas sombras que en realidad están en el aire, en tus procesos de comunicación, pues no son tuyas, sino que son de tu linaje, ¿no? Entonces, siento que el ascendente nos marca como procesos muy personales en cuanto al yo, ¿cierto? Casa uno, pero también en cuanto al linaje, casa 12. Entonces ahí es donde siento que, por ejemplo, en el caso de Cami, ella puede tener claras muchas cosas de su proceso, puede tener como, y lo siento cuando hemos hecho tu Dragon Dreaming, o sea, como que hay muchas claridades establecidas, pero hay unos por qué, ¿cierto? Como de dudas y de cuestionamientos que uno dice, pero ¿de dónde? Y siento que cuando empezamos con ese, pero ¿de dónde esto? ¿Pero de dónde repito este patrón? ¿Pero de dónde? Es porque hay muchas lealtades con el linaje. Entonces, mi ascendente me deja como esas grandes tareas y son tareas, al igual que la carta de Juliet, que son bien parecidas, son tareas que me hablan, en el caso de ustedes dos, de lo que se comunica. En el caso de Juliet lo hemos hablado mucho, ¿no? Y es poner también esos límites en los vínculos del linaje, poner esos límites. Mira que sí, mira que es curioso, pero las dos tienen procesos parecidos, así incluso con mamá, ¿cierto? Cómo aprendo a decir sí cuando de verdad es un sí, cómo aprendo a decir no cuando de verdad es un no, porque aquí estamos hablando de todo lo que me permite comunicar, ¿cierto? Y entonces la comunicación, aunque es aire, yo siento que nos plantea tierra, ¿sí? Y ya vamos a entender un poco por qué la comunicación nos da tierra a todas, pero por qué eso está allá arriba, en el aire. De hecho, esta es de mis clases favoritas. Creo que todas las clases digo lo mismo, pero bueno, todas me gustan mucho. Entonces, aquí vamos con los regentes, que igual los tenemos ahí muy presentes. Hoy vamos a enfocarnos en Mercurio, dándole el honor a su retrogradación. Venus ya lo estudiamos, entonces miren que Venus es regente de Libra, pero también es regente de Tauro. ¿Sí? Venus tiene tanta fuerza que miren que rige dos áreas muy importantes de nuestra vida. Entonces, como Venus ya lo estudiamos, nos vamos a enfocar hoy en Mercurio y en la siguiente clase en Saturno. Entonces, Mercurio es el regente de Géminis y Saturno es el regente de Acuario. Recordemos que cuando hablamos de regentes estamos hablando como de los presidentes, digamos, de esa área, ¿cierto? Entonces, dentro de este proceso, Mercurio, miren lo lindo que es Mercurio, y es que es el planeta más cercano al Sol, ¿sí? Si lo vemos desde la astronomía, Mercurio es el planeta que está más cerquita al Sol. Por eso para mí la comunicación es tan importante, porque en nuestra propia vida lo que nosotras comunicamos es lo que está más cerca a nuestro corazón, como le digo yo, ¿cierto? A veces la comunicación se pierde, se vuelve como tan superflua, ¿cierto? Superficial, pero en realidad, o sea, ojalá lleguemos a ese punto en el que nos conectemos con que nuestra comunicación sea muy sádvica. Sádvica es bondadosa. Satya es uno de los principios de yoga y es hablar con la verdad. Hoy les enviaba en el grupo de Mujer Guardiana esta herramienta de los cuatro acuerdos que me gusta mucho como tenerla presente, porque si fuéramos cada vez más impecables con lo que decimos, pues tendríamos la facilidad de hacer todo así, ¿sí? Como de manifestar todo mucho más rápido. Y yo siento que para mí es tan importante no decir mentiras, que cada vez que me veo en algún contexto en el que tengo que decir alguna mentira, así sea por alguna bobada, porque es que miren que socialmente, piensen en cuando somos niños. Ay, papá, que lo llaman. No, diga que no estoy, diga que no estoy. Ah, que mi papá no está, que aquí dijo que no está, que le diga que no está. Y así vamos creciendo, normalizando las mentiras como, no, sí, ya voy en camino, ya voy en camino. O sea, estos días que
estaba Pipe y casi nunca veo novelas, pero con él es como, ay, no, sí, qué risa eso. Y claro, o sea, es que hasta en las novelas yo decía, es que obvio, por eso tenemos una sociedad que ha normalizado tanto que la palabra sea como cualquier cosa, ¿no? Entonces en la novela, no, ya voy llegando, ya voy llegando. Ni siquiera había salido del apartamento, ¿no? Entonces, eso que hemos vuelto tan normal está alejando a nuestro Mercurio de nuestro Sol, ¿cierto? Y entonces, si lo pensamos en el cuerpo, ¿dónde está nuestro Sol? ¿Sería el plexo solar? El plexo solar está en el corazón, ¿cierto? De hecho, miren que son muchas áreas, ¿no? Porque desde la anatomía estamos hablando del plexo solar. ¿Y por qué se llama así? Ah, es que también ahí lo estamos asociando desde astroyoga a que este es el lugar desde nuestro sol. Desde la cultura védica se dice que en el alma está en el corazón, el alma reside en el corazón y se dice que el alma es como esa chispa de luz, es decir, que es otra vez esa chispa de sol, esa chispa de divinidad. Entonces, más arriba, ¿quién está? Si acá está el sol, ¿quién sigue en los planetas? Mercurio. Exactamente. Entonces, miren que como es afuera, en el universo, es adentro también en nuestro propio cuerpo. Entonces, el Sol, en términos de astronomía, está muy cerquita a Mercurio y en nuestro cuerpo, pues miren dónde está precisamente eh, Mercurio y el Sol, ¿cierto? Pecho, garganta. Por eso estos dos puntos son tan importantes y deben estar tan conectados. Esta es una frase de una de mis profes de la formación de astrología y me gustó mucho ponerla ahí. Bueno, el corazón es de mi autoría, pero ella decía siempre es que Mercurio comunica la sabiduría del corazón. Y entonces ahí es donde, imagínense, si el sol reside en el corazón es esa chispa divina del alma, estamos hablando de que Mercurio comunica la sabiduría de tu divinidad, es decir, es como si cada vez que tú te comunicas estás hablando en nombre de tu Dios interno, ¿sí? Como del Dios que reside en ti. Esta semana estaba en una sesión con un chico y él me decía, es que pues nada, me toca empezar de ceros otra vez, o sea, como que, y lo había estado escuchando varias veces estos días, como no, me toca empezar de ceros, o sea, y yo decía, qué fuerte es lo que decimos, como que qué ofensa tan grande decir que lo que tenemos acá adentro queda anulado porque voy a empezar de cero, ¿cierto? Entonces, ahí le decía yo, hay un poema de Facundo Cabral que a mí me gusta mucho y él dice como, no hiciste un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes sentirte ni pobre ni desdichado, ¿cierto? O sea, es como ¿qué te pasa? Si no hiciste nada, o sea, llegaste al mundo ya absolutamente con todo, entonces, como a veces estamos como opacando la sabiduría del corazón a través de lo que estamos diciendo, a través de lo que estamos comunicando. Y como este es el módulo de aire, pues no solamente es lo que comunico, sino lo que pienso, ¿cierto? Que estas son dos formas de comunicación muy importantes. Entonces, desde este lugar hay otro tema clave y aquí se une otro de nuestros regentes y es Mercurio comunica la sabiduría del corazón. Ahora, ¿a quién le comunica esa sabiduría? ¿A quién creen ustedes que le comunica esa sabiduría? Pensemos que cuando ustedes comunican algo, ¿qué esperan? La mente, súper. ¿Qué, qué más? Un poquito más abajo. O sea, cuando yo comunico algo, por ejemplo, cuando yo lanzo un decreto, ¿qué espero con ese decreto? De pronto ahí entra un poco el tema de la tierra y es verlo materializado, que se haga real. That's it. Y ahí es donde entra Venus, ¿sí? Entonces, se comunica la sabiduría del corazón. ¿A quién se le comunica? A Venus, que es mi capacidad para recibir, ¿sí? Entonces, aquí es con quién y cómo nos relacionamos. Tiene mucho sentido también desde lo que estaba diciendo Sophie, porque Saturno está arriba. Miren que acá ya están todos, ¿sí? Entonces, lo que pienso, lo que digo, lo que siento,
¿cierto? Todo esto me lleva a que yo pueda aterrizar en la tierra lo que yo quiero finalmente ver creado, ¿sí? Entonces, em, ay, no se cae, casi les muestro, creo. Esperen. No sé si vieron en su diario, yo les dejé una ilustración, o no sé si en este la quitamos. Es una ilustración de una muñequita, esta, para que la tengan ahí presente. Es esta. Y entonces es básicamente esto mismo, es decir, acá ustedes están interpretando este gráfico, pero astrológicamente, es decir, ¿por qué esto tiene tanta importancia? Porque es importante pensar, ¿cierto? Analizar eso que yo estoy decretando mentalmente, eso que yo estoy comunicando, eso que yo estoy sintiendo, porque para mí estos tres son como, hagan de cuenta, las cuerdas de una guitarra, ¿sí? Entonces, si yo acá estoy pensando una cosa, ¿cierto? Yo digo, uy, yo quiero vivir de mi marca, de verdad ese es mi sueño, pero luego yo voy y lo que digo es, no, pero es que es difícil, sí, es difícil vivir de la marca y pues eso de pronto no lo voy a lograr, porque a veces nos pasa ese cortocircuito, ¿cierto? Entonces adentro del corazón es como, pero ¿cómo así? Pero entonces, si esto es una guitarra, pues esas cuerdas están como una para un lado. Bueno, yo no sé nada de música, pero asumamos que hay una cuerda rota, hay otra desafinada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que seamos tan cuidadosas con nuestro elemento aire, que seamos tan refinadas con nuestra palabra en términos de lo que decimos, que podamos afinar tanto esas cuerdas que la manifestación tenga todo el espacio disponible. Y la vez pasada Juli me decía, es que, "Ush, amiga, o sea, tú piensas cualquier cosa y toca tener un cuidado porque ya al rato pasa, ¿no? No sé si les había contado la vez pasada que íbamos hablando y le dije, ay, sí, es que la botella la vez pasada y se rompió y no sé qué. Y al rato, ¡pa! Se rompe alinear nuestras energías. Sí, exacto, porque empieza a ser, es como un entrenamiento, o sea, empieza a esto a afinarse tanto que ustedes cualquier cosa que piensan, ta, ay, yo quería eso, ay, llegó. Ay, está esperando que alguien apareciera con esto. Ah, llegó. Entonces ahí es donde uno tiene una doble responsabilidad y esto lo muestran mucho en el documental del secreto, porque él dice, qué peligroso sería si cada vez que piensas en algo, eso se convierte inmediatamente en una realidad. Imagínense todos los pensamientos de autosabotaje, de negación, de ataque a nosotras mismas, o sea, sería un peligro. Entonces él mostraba en ese documental, él decía, ay, sí, un elefante pisando el carro, ¡tas! El elefante pisando el carro. Y a veces ese elefante, pues somos nosotras mismas con nuestra mente, ¿no? Que como al ser tan volátil, cada vez le damos más espacio. Entonces, desde ese lugar, hay algo bien bonito que estudiamos en yoga. ¿Reconocen esta imagen alguna? Bueno, esta es la Biblia de los yogis. De hecho, esta Biblia también fue un ejemplo de cuánto he entrenado mi capacidad de manifestar, porque me acuerdo que yo quería un Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es como literal nuestra Biblia, pero yo no quería comprarlo porque sentía que era como no sé, por ejemplo, cuando tuve mi primera yapa mala, que es con la que hacemos meditación, me la regaló como mi profe de toda la vida, ¿no? Que es Muni. Y luego con el Bhagavad Gita yo decía, pero es que, ¿qué va uno comprar un Bhagavad Gita? O sea, la idea es que te lo den como, ¿sabes? Como esto es para ti, estás en el camino. Y entonces me acuerdo que yo decía, ay, yo quiero un Bhagavad Gita. Y cuando más alejada me sentí de todo el tema del yoga, porque ahí estaba trabajando en Estados Unidos, eso ya se los he contado, estaba trabajando como cajera en un market y como que yo decía, no, pues o sea, aquí qué tiempo, ya será hasta que me salga de este trabajo, como que me sentía súper desconectada. Y estos días me acordaba que durante ese trabajo yo imprimía las cosas del, ¿cómo se llama? Cuando uno saca el recibo y le daba el botón y le daba el botón para que me saliera en blanco y me la pasaba mientras no llegaban clientes, escribiendo como todas las ideas que tenía. O sea, ahí en todos esos papeles yo diseñé mujer guardiana, como que escribí todo lo que quería que fuera mujer guardiana y yo decía, "Uy, cuando ya no tenga este trabajo, por fin me voy a dedicar como a hacer todo esto", y lo escribía y lo guardé. De hecho, hace poco los encontré porque pues eran recibos de caja, literal. Y bueno, mi cuerpo ahí, pero mi mente y mi proyección en para dónde iba, ¿no?
Y justo esa semana llegaron unos devotos. Los devotos Vaishnavas por lo general se visten de naranja cuando son renunciantes, cuando son yogis como que viven en templo y demás. Y llegaron y yo que como hola. Yo en ese momento usaba kuntis. Las kuntis representan ciertos principios védicos. Y ellos, ay, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Bueno, todo en inglés, ¿no? Mi inglés súper chapoteado para ese momento. Yo, hello. I'm good. Y ellos súper lindos, luego a la siguiente semana volvieron con el Bhagavad Gita. O sea, yo ni idea, pues los acabo de conocer, no les iba a decir como, ay, por favor, me traen un Bhagavad Gita cuando vengan. Y a la siguiente semana, de hecho, ya yo iba a renunciar, ya muy cerca de esa fecha, me llevaron el Bhagavad Gita y para mí fue como súper impresionante porque es como todo lo que tú piensas que está en tu responsabilidad de la acción, ¿cierto? Como lo que a veces nos creemos, como que si yo no lo hago no va a pasar, pues está, mejor dicho, muy lejos de lo que de verdad puede pasar cuando solamente te empiezas a focalizar en darle una tarea mucho más grande a este elemento que es aire, que a veces lo subestimamos porque pues yo pienso que, o sea, imagínense el cuerpo, lo aseamos todo el día, todos los días, los dientes 3 veces al día, ¿cierto? O sea, es como, miren socialmente cuánto se nos ha enseñado de lo que está un poco hacia afuera, pero de lo que no se ve, el aire, aprender a respirar, eso pues se nos ha estado un poco olvidando. Entonces, quienes estén más interesadas en profundizar y en afianzar en esta línea del yoga, pues este es un libro que debemos tener. Y está por capítulos, ¿no? Entonces es una conversación entre Krishna y Arjuna, son digamos como dos personajes muy fuertes de esta cultura védica. Y el capítulo 15 del Gita nos habla de que la mente es la determinación por alcanzar el lugar de destino. Entonces, dentro de este ejemplo, dentro de esta gráfica, dentro de esta imagen, los caballos, ¿quiénes son? No te escuché, Karen. Pensemos que esto es una analogía de nuestra vida. ¿Pueden ser los pensamientos, los caballos? Dime, Diani. ¿Pueden ser los pensamientos, los caballos? Interesante. Los caballos son los sentidos. ¿Listo? Y por eso se supone que son 5 caballos, tal vez el otro está por allá escondido o en esta imagen no se ven tanto, pero si la buscan en Google, por ejemplo, capítulo 15 Bhagavad Gita, los caballos son los 5 sentidos. ¿Y el que maneja quién es? La mente. La mente, exacto. Sí, nosotros somos todos, Sofi, todo, o sea, tanto los sentidos, la mente. El carruaje es el cuerpo. ¿Listo? De hecho, ese capítulo es muy lindo porque nos explica todo sobre cómo funciona em, nuestro cuerpo en términos de lo que podemos conectar desde el yoga, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo es el vehículo, pues el vehículo, ahí se hace la analogía de que el vehículo necesita gasolina, que es un buen combustible, que es la alimentación. El vehículo necesita refrigeramiento, como en un carro que viene siendo el sistema de enfriamiento, que es la relajación. Y ahí usamos como todas las herramientas que tiene el yoga para entenderlo. Pero en este caso, lo que se dice es que muchas veces nosotras nos volvemos esclavas de los sentidos, ¿sí? Entonces, la mente no es la que maneja los caballos manejan la mente, ¿sí? Y este es un punto súper importante, o sea, si entendemos esto y no solo lo entendemos, sino lo integramos, vamos a cambiar muchísimas cosas de nuestra vida, porque aunque la tierra es muy importante, cuando vivimos solo desde la complacencia, los sentidos empiezan a manejar nuestra vida, ¿sí? Entonces, se dice que estos son como los caballos desbocados, cuando ya me voy en excesos, cuando ya me puedo ir en excesos, el gusto, no sé, excesos de comida, excesos de licor, cuando estoy intoxicándome todo el tiempo, por ejemplo, con lo que escucho, con lo que veo, ahí los caballos se desbocaron
y la mente pues ya no va a tener control sobre esos procesos. Entonces ahí es donde nos devolvemos, ahí es donde el yoga es tan importante para tener como esos procesos de autorregulación y me pongo como en esa firmeza de que mi mente sea mi amiga, de que mi mente me lleve de verdad a conducir mi vida y no a que sean los caballos desbocados. Entonces, cuando tenemos estos procesos de comunicación que estábamos hablando, pues recordemos que todo esto fluye en unas energías determinadas, ¿no? Que es la escala de vibración emocional que tenemos nosotras también. Ahorita voy a subir unos reels que había guardado y porfa véanlos todos, guárdenlos, ténganlos ahí como súper pendientes. Son como de los mentores que yo más admiro. Una de ellas pues es Marian Rojas y ella explica por qué es tan importante cuando comunicamos saber desde dónde lo comunicamos. De hecho, esta semana justo ella estaba hablando de cómo la suerte si es algo condicionado, ¿sí? Entonces, como la suerte, si es algo que no es como, ay, le tocó a este y ya. Ella expresaba algo muy bonito y es que un niño que ha crecido sin miedos, que ha estado en un entorno seguro, que ha estado tranquilo, es un niño que va a tener más suerte, ¿sí? Es un niño que al tener tantos privilegios, ¿qué pasa? Su corteza prefrontal no se va a sentir en peligro, no se va a sentir como me van a atacar o me van a regañar o me van a juzgar, porque si yo todo el tiempo estoy en esta vibración negativa, abajo, vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo. Esos niños que de pronto no podían hablar en la casa porque no, aquí no se habla o usted cállese, o sea, un montón de procesos que luego se ven en la suerte de ese adulto que no fue tan al azar, ¿cierto? Entonces, eso pues hace que al yo estar como expuesta en un escenario y en un entorno en el que yo estoy viviendo con el miedo de que eso va a pasar, pues atraigo que eso empiece a pasar. Mientras que si yo estoy arriba todo el tiempo, con confianza, con aceptación, con regocijo, con alegría, con amor, con paz, pues eso mismo voy a estar atrayendo. O sea, suena como súper cliché, pero entonces aquí lo vamos a entender desde el funcionamiento del cerebro, que es de donde está el elemento aire que es tan predominante. Esta es la frase de Marian Rojas. La mente muestra lo que el corazón desea, porque el sistema reticular nos acerca a nuestras ilusiones. Y por eso es tan importante el ejercicio de conectar la guitarra de la mente con lo que digo, con el corazón, ¿sí? Porque si el corazón tiene una ilusión súper clara, pero tú estás pensando por otro lado que no, que eso no va a ser, que eso no va a pasar, que eso es difícil, y luego tienes la conversación y te ofrecen algo y dices, no, pero es que no, yo no puedo aceptarlo, sí, nos ponemos una cantidad de peros, pues ahí es donde nos alejamos cada vez más de este proceso. Entonces, este sistema reticular activador ascendente es bien importante, me parece que es algo que, aunque suena muy desde el ámbito de la psicología, deberíamos entenderlo todas, ¿no? Y yo puse la estrellita justo ahí donde siento que hay un punto muy importante y yo siempre se los digo y es lo que yo puedo creer es lo que yo puedo crear, ¿sí? Entonces, yo no tengo la culpa de que de niña o en mi infancia yo me hubiera creído el cuento de que solamente el dinero llega con esfuerzo. Sí, yo no tengo la culpa de eso, de esa creencia no tengo la culpa, pero sí tengo la responsabilidad. Porque ¿qué pasa si no modifico la creencia? Pues después de la creencia yo genero un pensamiento y otro pensamiento y otro. Ah, es que como la creencia es que el dinero llega con esfuerzo, entonces yo voy a pensar que tengo que trabajar 12 horas, que me tiene que doler la espalda para que me llegue el sueldo que necesito, que tengo que, mejor dicho, hacer lo que sea para conseguir eso que en mi cabeza está condicionado. Y entonces, con cada pensamiento, pues se dirige la atención, es como que le damos esa instrucción a que el enfoque esté todo el tiempo como conectado con ese pensamiento. ¿Para qué? Para que yo pueda conseguir la evidencia de eso. Porque acuérdense en que nuestro cerebro está diseñado para solucionar problemas. Entonces, si mi creencia me está llevando desde ese lugar a que haya un problema, pues lo que quiere buscar mi cerebro es encontrar la evidencia de que sí, la vida es dura,
de que sí, hay que vivir desde el esfuerzo, de que sí, tengo que hacerlo como ya lo hicieron en mi linaje. Y entonces aquí es donde es tan importante y volvemos a hablar, por ejemplo, quienes tienen muchos procesos dentro del linaje, pues no son tu culpa, pero sí son tu responsabilidad, porque si no lo atiendes, pues lo vas a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y entonces ahí es donde pues nosotras decidimos dónde poner la atención, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque nos habla de todo lo que pasa en la vida, ¿no? Quejas, miedos, obstáculos, limitantes, no solo nuestros, sino del linaje. Pero si yo empiezo a ver desde otro lugar lo que tiene más luz, lo que puedo transformar, pues voy a empezar también a modificarlo. Esto, pues primero, tarea del linaje que no nos corresponde, es decir, es del inconsciente, no lo podemos hacer desde un lugar consciente, sino que hay que ir a esa profundidad. Y segundo, pues es ese entrenamiento. Si yo les, no sé si les he contado lo del chasquido, les he dicho. No, pero justo vi un video esta semana y literal ahora estoy así, como, estás bien ahora, ¿En qué lo usas? para todo. Me voy a algún pensamiento del pasado y me doy cuenta y, oye, estás bien ahora. Obviamente esta mañana, ganas de vomitar, de no lo vas a lograr, Camila, ¿qué Oh, hiciste? Yo no sé qué, lo vas a lograr. súper, Es súper, para todo, súper. para todo. Súper, es muy importante. Y qué chévere que, Diani, perdón, ¿me ibas a decir algo? Y estoy aquí rodeada de mis hermosos. Sí, digamos que yo uso el tema con las manos de los dedos, pero sí me aplaudo muy duro en la cara hacia de frente cuando mi mente empieza a vagar. Sí, sí, como un solo aplauso y digo aquí y ahora, porque empieza, Súper. o sea, no me voy hacia atrás, ¿sí? Ujú, Pero sí me voy muy hacia adelante. Yo tengo que hacer, ujú. tengo que hacer, y empiezo a crear un poco de escenarios que finalmente ni siquiera sé si se van a dar esos eventos, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezo como a divagar, pasar de la visión a la divagación, porque a Ujú. veces uno tiende a divagar y empiezo como que, hey, aplauso aquí y ahora y me centro. Respiro, un, dos, tres y me centro. Entonces, Qué lindo, esa es, Diani. Genial, gracias por el ejemplo también. Y de hecho, miren que esto es algo muy común y es que el pasado genera nostalgia. Y el futuro, por lo general, genera ansiedad. ¿Sí? Es decir, cuando yo me voy tan allá o tan allá, me perdí. ¿Y qué me perdí? El presente. Y el presente, pues en portugués presente es un regalo, o sea, y literal, si yo me permito el regalo de vivir en el presente, no me voy a ir a la nostalgia, a la melancolía, ni me voy a ir a la ansiedad. Entonces, eso que está haciendo Camila, eso que está haciendo Diani también es súper importante. Yo lo aprendí en los templos de yoga, porque en los altares, em, bueno, eso ya es yoga así como súper profundo, pues como de vida de monasterio, digámoslo así. En los altares se hace todos los días una ofrenda en el templo antes de empezar como toda la rutina, ¿no? Entonces, cuando se abre el altar, que es donde están las deidades, se ha limpiado todo. La persona que entra al templo, de hecho así deberíamos entrar a nuestras prácticas de yoga previamente, se ha limpiado físicamente y energéticamente. Entonces, físicamente, desde rasparse la lengua, lo primero que se debe hacer es limpiar el cuerpo, entonces todo el sistema de excreción, ¿cierto? Hacer chichi, hacer popó antes. De hecho, por ejemplo, uno de mis profes siempre es como en los retiros, hicieron popó, quien no hizo popó no entra a mi clase. Y siempre somos como, nos da mucha risa porque pues son temas que, dice él, es que la cacafobia nos tiene mal porque la gente no habla de lo importante que es soltar y limpiarse en todos los niveles de la vida. Entonces, antes de entrar hacer esa ofrenda, el cuerpo se debe limpiar de todas estas formas que les estoy diciendo, bañarse obviamente la persona, rasparse la lengua, la ropa debe ser una ropa específicamente para ese momento. Y ahí sí, dentro de la ofrenda, que era lo que yo no sabía y yo siempre los veía que hacían así, yo sé, pero ¿por qué hacen así? O sea, ¿qué están haciendo? Se toca una campanita, que bueno, eso es parte como del ritual, digámoslo así, pero esto me llamó mucho la atención. Entonces, Muni en uno de los retiros en Guaviare nos decía que lo que pasa con esto
Es que es como si estuviéramos limpiando todas las energías que están en el espacio físico y energético, ¿cierto? Y es tal cual lo que hace Diani y lo que hace Camila. Esto en yoga se llaman butas. Yo no sé por qué les estoy hablando tanto, si quedamos con Aleja, que ella les da lo de yoga y yo les doy la astrología, pero igual me gusta como que lo podamos integrar a estos temas también, ¿no? Entonces, en yoga los butas, hagan de cuenta que son como esos pensamientos así como demonios, como estas piedritas que están viendo en la imagen, y que se instalan, ¿sí? Es decir, ellos son pensamientos, son aire, pero entre tú más tiempo les dejas ahí, ellos van bajando y se instalan. Y cuando se instalan, toman raíz. Y desde ahí también empiezan todo su espacio, ¿sí? Como toda su creación. Entonces, por eso es tan importante eso que nos trae el presente, tal cual lo que decía Diani. Eso que me lleva a decir, esto no es verdad. Yo sí voy a poder con la clase de hoy, va a salir súper linda. Entonces, desde ahí yo tengo siempre la costumbre de que cuando pienso algo en negación, lo que yo digo es cancelado, ¿cierto? Como que cancelado, cancelado. Como que no quiero esa idea, no quiero que se siembre de ninguna manera. Y lo que hago inmediatamente es transformarla por una idea positiva. Es decir, no sé, si pensé que, ay, voy a llegar y no va a haber almuerzo, así en un escenario catastrófico. Entonces lo cambio y digo, uff, va a haber un almuerzo súper rico, voy a almorzar con tiempo, voy a descansar. Entonces lo cambio inmediatamente. Y ahí es donde yo les digo que esto es un entrenamiento, pues porque socialmente pues nada, usted pensó algo negativo, fue y se lo dijo a la otra persona, uy, sí, no, y eso peor porque no va a haber almuerzo y tampoco va a haber comida. Es decir, cada vez que yo me quedo en la negación y la vuelvo más grande, pues socialmente estamos, por eso es que el chisme es tan famoso, ¿no? Como que, "Ay, sí, y pasó esto". Entonces, esto que estamos hablando de los cuatro acuerdos, de los filtros socráticos, es súper importante y creo que alguna tiene presente los filtros. No enfocarnos en lo malo, sí. Entonces, uno de los filtros es hablar siempre con la verdad. Y de hecho, ese es parte de los cuatro acuerdos también, hablar siempre con la verdad. Que lo que yo diga sea bondadoso. A veces entramos en conversaciones en las que por más chisme que sea, por más que no haya nada más que hablar, si la conversación no es bondadosa contigo, con los demás, no entres en la conversación. ¿Por qué? Porque aquí nos devolvemos a esta escala. Y es que cuando algo no es bondadoso, cuando algo no está acá arriba, está acá abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo desde la ira, desde el juicio, desde el ataque, pues yo no estoy poniendo a la otra persona en esa energía, me estoy poniendo a mí misma en esa energía, ¿no? Por eso me gusta tanto esa frase que dice, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan, ¿no? Entonces, ese segundo es que sea bondadoso. Y lo tercero es que sea útil. Sí, a veces hablamos un montón de cosas que como que uno dice, ¿cuál es la utilidad de esto que yo estoy diciendo, de esto que yo estoy expresando? Entonces, creo que si entráramos a cada conversación, incluso con nosotras mismas, con estos tres filtros, empieza a cambiar todo. Primero es verdad, ¿cierto? Es verdad que no estoy preparada para dar esta clase. Sí, porque a veces es el pensamiento el que se instala. No, tú no estás lista y te faltan 3 maestrías más. Y es verdad, esto es verdad, me lo voy a creer. Es bondadoso, pues si me está haciendo daño, no es que sea muy bondadoso. Y el tercero es útil en este momento cuando estoy a 10 minutos de dar la clase, dejar que este pensamiento se instale. Entonces, si ya revisé los tres filtros, no sirve, no funciona, pues nada, lo cancelo, lo muevo la energía, por eso es tan importante y creo que es un regalo que el aire sea un elemento tan volátil, precisamente por eso, porque imagínense si todo se anclara mucho más rápido, pues terminaríamos casi que como que destruidos porque a veces tenemos pensamientos demasiado fuertes. Entonces, decir, sentir y creer para crear, ¿cierto? Estamos desde esa conexión. ¿Dónde están esos elementos o esos procesos dentro de nuestros chakras, dentro de nuestra energía? Como lo estamos viendo, esa gran flecha es todo lo que tiene que ver con aire. Entonces, si esto es lo que tiene que ver con aire, pues, ¿qué es importante?
tanto el movimiento, ¿cierto? Por eso a veces como que, alguien decía la vez pasada, no, es que necesito como cambiar de lugar, como moverme, ¿cierto? Como un nuevo aire, pero a veces ese aire también es muy interno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera forma de materialización de lo que pienso? Pues recordemos siempre cuando yo lo puedo también escribir. Entonces, bueno, preguntas chicas, vamos a revisar Mercurio en nuestras cartas. Vamos a reconocerlo. Cami, ¿vas a decir algo del orden de las casas? Ah, no, lo dijiste fue por el ascendente, ¿cierto? Entonces, aquí está la correspondencia entre casas y signos, que pues igual la tienen también en la guía que habíamos explorado. Recordemos que Mercurio es el regente de Géminis. Quiero que revisemos ahí donde tenemos a Mercurio en nuestras cartas astrales y que recordemos que Mercurio es un planeta que tiene bastante movimiento también, ¿no? Entonces, donde tengamos a Mercurio, no en tránsito, sino natal, recordemos que ahí se nos activan muchos procesos de comunicación y esos procesos de comunicación pues tienen periodos, ¿cierto? Tienen ciclos. Alguien decía en algún momento que Mercurio, al ser un planeta de aire tan fuerte, es como un planeta que respira, pero respira como en periodos de cada 3 meses, ¿sí? Entonces, Mercurio inhala, Mercurio exhala. Entonces, esta ficha que está acá son las respiraciones de Mercurio del 2025, ¿sí? Entonces, Mercurio en el año respira 3 veces. Entonces, hagan de cuenta que cuando él retrograda, hace esto, como que todo está hacia adentro, ¿sí? La retrogradación es todo está hacia adentro. Tengo que llevarme el aire hacia adentro. ¿Para qué? Para revisar, ¿cierto? Porque la retrogradación es un proceso de revisión. Entonces, 3 veces en este año, Mercurio va a estar retrogradando y siempre retrograda en un lugar diferente. Entonces, la primera retrogradación la tuvimos en marzo, que ya pasamos por ahí. La tuvimos en el signo de Aries. Justo ahora estamos viviendo la retrogradación, la segunda retrogradación en el signo de Leo. ¿Listo? Y esto es importante, ¿por qué? Especialmente para las mujeres y para los procesos que estamos aquí trabajando. Leo originalmente es la casa 5 y es la casa de la vocación, ¿cierto? Y es la casa también de nuestro niño, de nuestra niña interior, es la casa a través de la cual exploramos la creatividad. Entonces siento que esta es una retrogradación muy bonita, muy interesante para nuestros procesos creativos y creadores, porque nos permite como tener una nueva conversación con nuestra niña interna y revisar qué de verdad es lo que yo quiero luego comunicar, ¿sí? Entonces estoy inhalando y estoy revisando, bueno, qué de mi marca está funcionando, quienes han estado validando cosas, por ejemplo, Cami con el evento que hiciste hoy, mi mamá que ya lleva igual mucho tiempo con su marca. Este es como un momento de ponerle una lupa a eso, porque a veces hacemos y no revisamos, ¿sí? Y es tan importante la pausa para la revisión que por eso, o sea, si me lo preguntan en medio de todo, yo amo Mercurio retrógrado por las revisiones, ¿no? O sea, obvio me estresa cuando hay tantos malentendidos de comunicación y que esto y que lo otro y que el equipo, porque pues pasan muchas cosas así, ¿no? En términos de tecnología, se nos pueden perder información, se pueden dañar cosas, pero en términos de revisión, Karen, no. Entonces, antes de la retrogradación, se recomienda siempre, por ejemplo, tener el backup, sacar como toda esa información que es importante para mí, para que yo pues pueda estar tranquila después en medio del proceso de retrogradación. Recuerden que no firmamos cosas durante la retrogradación, eviten compras grandes, acuerdos finales, no le terminen al novio en retrogradación, revisan y luego, ahí sí, toman la decisión. Entonces, vamos a estar en esta retrogradación, recuerden, hasta el 11 de agosto. Listo, hasta el 11 de agosto del 2025. Ahí igual volví y les envié en el calendario las fechas para que las tengan presentes, porque a veces uno dice, ah, sí, es un periodo y ya, pero pues es un periodo muy valioso en el cual, en el cual ustedes pueden estar revisando para luego tomar decisiones. Dime, Karen.
Me surge una inquietud con lo que explicas ahí. Cuando decimos que Mercurio entra a retrogradar en la casa 5, que es Leo, nosotros, bueno, pues por lo menos en mi caso, la casa 5 es una parte Géminis y la otra es Cáncer. ¿Se revisa por casa Ujú. o por el signo? Lo O puedes sea, revisar exactamente. Lo puedes revisar dónde está Leo, pero cuando yo digo, es decir, dónde está tu Leo natal, porque él obviamente se mueve de acuerdo a cada carta, pero a lo que me refiero es que esa es la casa original de Leo. Sí, recuerden que hablábamos de los que pagan arriendo y de los que son dueños. Entonces, Leo originalmente es dueño de la casa de la vocación, ¿cierto? Es dueño de la casa de la creatividad. Entonces ahí es a lo que voy, con que igual a todas nos está tocando ese lugar Leo, que es ese proceso creativo, ese proceso creador, y ahí es donde es importante hacer como en términos generales esa revisión y ese feedback de mis procesos. Pero obviamente, y es lo que vamos a ver ahorita, dónde tenemos a Leo y dónde tenemos a Mercurio, ¿listo? Para poderlo igual interpretar desde los dos lugares. Cami, ¿vas a decir algo? ¿O pensaste algo más? No, pensé que se puede revisar en las dos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. lo que decía, ¿no? O sea, incluso también lo podría revisar, obviamente, porque si tú te vas a los tránsitos, ¿cierto? Si yo fuera a ir a revisar acá la carta, pues Mercurio te va a salir en retrogradación en la casa de Leo, ¿sí? No te va a salir en la casa 5, te va a salir en tu casa específicamente. Y entonces ahí es donde tú dices, ah, acá estoy viviendo el tránsito. Entonces, listo, vamos a tener esa retrogradación hasta agosto, muy importante también por esta como connotación. Leo, recuerden que también nos pide acción, entonces siento que es una retrogradación que se va a sentir como un poquito acelerada, porque es como, uff, o sea, toca revisar, pero yo ya quiero hacer, sí, toca pensar, pero uy, yo ya quiero decidir y materializar. Entonces, como mucha paciencia dentro de la temporada también. Además, por las otras retrogradaciones que Cami les hizo un post bien bonito, ahorita si quieres lo envías al grupo, que, o sea, no quiero salirme tanto de los elementos, pero chévere cuando ya podemos como integrar todo el panorama también de quiénes más están retrogradando y por qué se está sintiendo también como un poco intensa la temporada. Ya a final de año, en noviembre, el 9 de noviembre volvemos a retrogradar. A mí me gusta mucho que tengamos estas fechas muy claras porque de acuerdo a esto, pues ustedes se proyectan en lanzamientos, por ejemplo, Karen que trabajas, no sé, tantos temas de firmas o de procesos importantes, cosas en las que hay que decidir, pues puedo organizarme de alguna manera también con estas herramientas. Entonces, ¿quién ya encontró su Mercurio? Yo, ¿Dónde está? Escorpio, casa 9, conjunción con el sol. Qué lindo. Mira, justo estábamos ahí. Y con mi Eh, luna además. y con tu luna, sí, casa nueve. ¿Y qué podríamos pensar de este Mercurio de Camila? Yo creo que se me va a quedar para toda la vida lo que decías de, puedes vivir de hablar, ya, Ay, puedes sí. vivir de comunicar. Y como está en Escorpio y en casa 9 es como casa 9 expansión, filosofía, creencias distintas, Escorpio, espiritualidad, es como voy por mi camino. Voy a constelar mi casa 12 porque voy por mi camino. Ajá. Sí, y mira que ahí está muy chévere lo que estás diciendo porque es como voy en mi camino, pero voy a hacer esta tarea. Sí, o sea, voy en mi camino, pero voy a poner gasolina, porque pues si no, no voy a llegar. Sí, entonces poner gasolina es ir y hacer la tarea de constelar, de trabajar el linaje, de soltar cosas, porque es como si fuéramos en un Renault 4 pero con una carga atrás súper pesada que no deja que el carro avance, ¿no? Entonces, miren que en el caso de Camila, el ejemplo que yo les estaba dando ahora con mi mamá, y es que ella tiene Mercurio conjunción con la Luna, Camila también, pero miren la tensión que hay entre la Luna y Mercurio, ¿sí? O sea, internamente ahí hay un proceso como de cuidado, siento yo que incluso es como cuidado con lo que haces porque, o con lo que dices porque como que te pueden lastimar, ¿sabes? Es como la Luna me enseña a mí a cuidarme
y a cuidar a otros, pero está en tensión con el linaje. Sí, está en tensión como con cuidado con lo que te crees, cuidado con lo que dices, cuidado, sí, es como un cuidado, pero como desde esa prevención de que pueden lastimar a mi luna, de que puedo no sentirme cuidada si doy mucho, si me voy mucho a esa profundidad. Además que al ladito está también Quirón, que sigue estando en Mercurio, ¿no? Y miren que Quirón y el Sol están ahí juntitos, entonces es como esa herida, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Esa herida también desde ese lugar masculino. Entonces sí, la casa 9 es la casa también de la espiritualidad, es la casa de esos viajes amplios, digo yo, como esos viajes incluso en términos del autoconocimiento, de los idiomas, del extranjero. Aquí es clave potenciar la marca hacia afuera, ¿sí? Porque no es un sol que viene a quedarse abajo, es un sol que viene a expandirse hacia afuera. Entonces, si de entrada yo ya entiendo eso, pues yo debo darle a la marca una connotación de lo que me está pidiendo también mi proceso astrológico, porque recuerden que nosotras no somos la marca, pero a veces sí somos quienes limitamos su crecimiento, ¿sí? Entonces, no, pero ¿cómo voy a llegar a este lugar? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pero, ¿y si nadie me compra? Quirón ahí hablando un poco de las dudas, ¿no? Gracias, Cami. ¿Quién sigue? ¿Quién ya encontró a su Mercurio? Yo, Yo hable. ¿Quién está? Yo, ay, ¿qué pasó? y luego Karen. Yo lo tengo en la casa 6, que bueno, es rutina de salud. Ujú. Ahí mismo tengo, ya, bueno, lo que pasa es que esa casa 6 mía es una recocha. Tiene, tiene tantos puntos de unión con otras casas, pero, o sea, ¿a qué te referías? Discúlpame, Cami, no sé si eso lo habían visto en sesiones anteriores, pero cuando dices está en conjunción, es que está como, Bien juntitos. Algunos astrólogos toman 5 grados, ¿sí? O sea, hasta de 5 grados tú cuentas a qué distancia están. El mío estaba como en el grado 20, sí. Mercurio está en el grado 20 y la luna está en el grado 24. De hecho, ah, mi Mercurio está más en conjunción a la luna que al sol. Y Ujú. hay otros astrólogos, yo tomo solo 4 grados. Y hay otros que toman incluso 10. El punto de una No. conjunción es que estén cerquita, ¿sí? Mira ahí dónde está tu Mercurio, pero exacto, a eso me refería. Entonces, tomando en ese caso estaría en conjunción con Venus, ¿sí? con Venus. Con Venus y mira en el Zoom está retro también. Si lo tomamos desde el ángulo que yo lo tomo, que son 10 grados, estaría. Si Cami se va por los 5, bueno, igual el tema es que estén cerquita, ¿Cómo tienen mucha determino que está influencia. recto? Mírale la R que tiene al lado. ¿Mm? Ah, ok, sí. Sí. Entonces, siempre que un planeta tenga la R al lado, nos va a hablar de que está retrógrado. Entonces, eh, eso quiere decir que en ese momento, pues había una retrogradación de ese planeta, que en tu caso nos lleva a qué? ¿Qué es retrogradación? Ay, no, no puedo con tanto. No Pero no lo puedo. tomes feo, no lo tomes feo. Sí puedo, pero no. Sari, no pueden hacer otro día. No, no, no. Es lindo, de hecho, la retrogradación en Mercurio, porque es una revisión. Mi Mercurio también está retrógrado y está en conjunción con el Sol. De hecho, hay muchísimas personas em, influyentes que el Mercurio está retrógrado, Sari, no te desanimes. ¿Ah? ¿Por qué? Amo mis Porque, amores. vamos, mis amores, porque es tan valioso un Mercurio retrógrado, porque es una mente analítica todo el tiempo. Estamos revisando todo el tiempo cosas. Ahora, ¿qué pasa? Pues no nos podemos quedar solo en la revisión o solo en el sobrecargarnos de pensarlo tanto, de analizarlo tanto, pero sí es un gran regalo para mí, como siempre te lo he dicho, ese Mercurio ahí al lado de Venus es como un invitar a las mujeres, a lo femenino, a cuestionarse sobre su autocuidado, a cuestionarse sobre su libertad. Mira que tu Mercurio está en Géminis, ¿sí? Sobre sus libertades en torno a cómo se cuidan.
en torno a cómo esa casa 6, que son los hábitos, que son las rutinas, como también la exploran desde una comunicación. Y es básicamente, siento que de alguna forma involucra mucho lo que tú has estado haciendo, ¿no? Y es como esa nueva comunicación rompiendo incluso paradigmas. Eso tu comunicación es como una retrogradación constante de invitar a las personas a, bueno, y revísalo, ¿no? Y por qué la sensualidad tiene que ser un tabú y por qué la sexualidad debería ser un tabú. O sea, es como esa es tu comunicación, es disruptiva. Las cosas que pasan por lo general en Mercurio retrógrado son disruptivas, o sea, es como que uno queda como, pero siento que en parte es el mismo como llamado que tenemos y es un llamado que mira que también muy parecido al de Cami, está en tensión con la casa 12. Sí, es decir, tal cual lo que dijo Cami, uy, bien, estoy haciendo la tarea, tú también estás haciendo la tarea, pero en parte la tarea viene desde otro lugar, ¿sí? A veces tenemos tareas en esta vida que sí nos llaman, nos motivan, pero a veces no entendemos desde dónde vienen, ¿no? Y entonces en tu caso, pues está muy en conexión con tu luna, de nuevo también lo maternal, de nuevo ahí toda esa expansión en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con el linaje. Entonces, ¿qué es importante aquí? Lo que hemos hablado. Así como yo comunico el cuidado, cómo comunico esas nuevas formas de atender mi Venus, mi energía de diosa, de diva, pues también esa comunicación hacia afuera, todo lo que les explicaba ahora es esa comunicación hacia adentro conmigo, ¿no? Y cómo vuelvo a plantear esos límites en donde yo misma me siento cuidada, porque tu gran tarea pues es acompañar a otras a cuidarse. Pero ¿cómo cumplo yo esa tarea primero? Pues si yo misma también me estoy cuidando. ¿Quién más lo encontró, chiquillas? Yo, Casa Dianita, Azul. Dale, Diana. Yo, yo Así seguía tengo, Karen, perdón. ay, ¿quién Que... seguía? Perdón, ¿quién seguía? Mi Casi. Mercurio está en la casa 10 en Escorpión Casa 10. ¿Y qué y nos ya dice? está pegado a Venus, Plutón, el Sol. Ah, no, Claro, está ahí todo el combo. ¿Qué nos puede decir eso? no, ya de entrada está en la casa del trabajo, Del dinero también. ujú, del Cada día estatus, refuerzo más el deber nuestra amistad. social. Ajá, ¿qué dijiste, Sari? Que cada día refuerzo más nuestra amistad. Sí, claro, lo que hemos hablado mucho de esta casa, porque claro, en tu caso tienes muchos planetas fuertes ahí, y recordemos que el dueño de esta casa es Capricornio, ¿cierto? Justo la luna Sí. llena que estábamos viviendo esta semana. ¿Qué nos habla Capricornio? ¿Qué es éxito para mí? ¿Cómo se concibe el éxito? Y Mercurio ahí es un Mercurio, recuerden que Mercurio nos da autoridad, ¿sí? Entonces, donde está Mercurio, él nos faculta como para poder comunicar algo, para poder enseñar de algo. Y ahí es donde lo hemos hablado mucho también con tu proceso y es no solamente cómo acompaño a los demás en todo lo que tiene que ver con esa parte financiera, de estatus, de economía, sino como también ese Mercurio que está con Venus te permite a ti ser como una voz para hablar de esos temas, ¿sí? Porque, claro, como ahí tenemos también una conexión hacia el linaje y esa conexión está con Venus, mira que la línea azul está ahí desde Venus, es como si la concepción de lo que es éxito para ti, es decir, tú acompañas el éxito financiero en otras personas, pero internamente es como si el éxito financiero para ti estuviera en conflicto con tu propio linaje, ¿sí? Es como si lo que estaba diciendo ahora del ejemplo, ¿no? Es como si, uy, esto tiene que ser como desde mucho esfuerzo, desde muchas horas de trabajo, desde hay que dedicarle, mejor dicho, pero claro, como hay tanto movimiento ahí, aunque eso pueda ser así en este momento, tú dices, pero quiero que sea de otra forma, o sea, quiero como reevaluarme esto desde qué lugar lo quiero vivir, desde qué lugar lo quiero sentir. Probablemente esta luna llena ahí en esa área te lo muestre también, como que más que nos lo muestre, nos empieza a hacer ruido, ¿sí? Como que empieza a ser un poco incluso incómodo,
porque precisamente Venus, recuerden que es desde donde yo recibo. Es muy parecido tu Venus al de Sari, aunque están en lugares diferentes. Los dos lugares son lugares en tierra, Sari con el autocuidado con Virgo y tú en la casa 10, que es la casa de Capricornio. Entonces son dos lugares que son muy tangibles en términos de dónde viene esa información y de dónde me abro yo, desde dónde me abro yo a recibir Venus, una nueva posibilidad para explorar eso a lo que estoy llamada también a compartir. Entonces ese desde dónde pues es también desde el linaje. Las tres han tenido cosas muy parecidas porque las tres, aunque están en el proceso, podrían ir más rápido si no tuviéramos esas maletas, ¿cierto? Porque viene desde ahí un poco también la tarea. ¡Sari, renuncio! Basta Dime, ya, Sari. no, pero es que ya, o sea, ¿hasta qué punto no deja de cargar esa maleta? O sea, Pues imagínate cuántos años de lealtades pueden haber en nosotras, o sea, nuestro útero estuvo en el de mamá, el de mamá en el de abuela en el de bisabuela, y todas ellas cargaron con una cantidad de cosas que ninguna supo ni cómo gestionar, ni cómo soltar, ni cómo quitarse. O sea, yo veo a Sari desesperada y cada vez que yo entro en mi propio proceso, digo, uff, fue pucha, o sea, es que falta mucho, ¿sí? Y a la final ese falta mucho es como, ese es como ese gran regalo de, pero ahora yo lo puedo ver. Sí, ellas, imagínate todo lo que ha vivido el linaje sin tener ni idea de que eso puede ser posible, como de que eso puede ser heredado, como de que pueden haber patrones. A la que sí siempre le escuchaba mucho eso en sus palabras era mi abuelita. Y ella siempre decía, depende de nosotras qué tanto tenemos que cargar, qué tanto queremos seguir cargando. Sí, totalmente. Y son a veces decisiones también muy fuertes, o sea, uno las va sintiendo, ¿no? Movernos incluso de territorios, de lugares, movernos de relaciones, de vínculos. O sea, es que es la vida misma, siento yo, mostrándonos como esos procesos en los que estamos también integrando cosas. Las tres lo tienen muy parecido, entonces, bueno, se dan ahí un abrazo grupal. paréntesis, yo teniéndole bastante fe y en lo personal siento que, o sea, que sí sé, como que de las dos veces que he hecho procesos de constelación familiar, no sé si diferente diferentes a los procesos de constelación, Diani, tú recomiendes otro proceso como para trabajar este tema de si lo recomiendas. Por favor, dímelo ahora. Por favor, compártelo ya, porque no tolero más una paleta que no sea mía. Eh, Ya. habla ahora, por favor, que estás a tiempo. No, lo curioso es que, pues sí, creo que esto resultó como conclusión de la última sesión que tuvimos justamente de Dragon Dreaming y la comparto por si alguna de las chicas en algún momento quiere vivir la experiencia y todo sea de pronto un poco más desde la conciencia. Y es como que en las dos ocasiones o busqué constelar lo que yo sentí que como que era como de pronto esa dificultad o sí, esa dificultad o esa situación como de carencia, ¿no? Puntualmente asociada a la figura masculina y al dinero. Entonces Diana me decía en la última sesión, mira que de alguna forma cuando has constelado, casi todo ha sido, o sea, como desde la energía masculina, pero si lo ves, lo que está por trabajar en la casa 12 tuya es muy lo femenino. O sea, básicamente creo que no, no sé, creo que puede ser un buen ejercicio primero analizar muy bien la carta astral y luego se adentrarse en el proceso. Ahora, no, con esto no quiero decir que lo anterior haya sido en vano, porque no lo ha sido. O sea, como digo, todo se ha movido y todo se ha movido como en función de. Les contaré si hago mi tercera constelación. La constelación será a ver qué Gracias, Sari. resulta. Cami. Yo quiero decir algo rapidito y es porque se salió un poco y es en cuanto a las constelaciones. Yo ya he hecho tres y en la última que hice fue después del Dragon Dreaming con Diana, que lo hicimos hace relativamente poco. Pero yo creo, o sea, lo que yo me llevaba es, esto no es información en vano, pero siento que uno tiene que ir con preguntas muy concretas, que eso a mí me complica un poco,
¿sí? Porque yo decía, yo entiendo desde la astrología lo que tengo que constelar, pero no sé cómo ponerlo en una pregunta. Ujú. Entonces, yo tengo que constelar temas de trabajo y la constelación siento que fue solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Pero en mi cabeza no es, obviamente uno no soluciona una vaina en una sesión, pero en mi cabeza siento que le hizo falta a la pregunta, así como que yo no supe estructurar bien la pregunta y llevar la pregunta o la intención de la constelación y por eso terminó siendo una cosa muy chiquitica o muy superficial de todo lo que hay detrás de la constelación que quiero hacer de mi casa 12. Sí, gracias, Cami, y gracias, Ari, y qué bonitos ejemplos, porque como les decía ahora, o sea, nosotros todos los días limpiamos el cuerpo, Sari, tú todos los días te pones tus aceites, pero cuando me voy a la mente, ah, no, pues con dos constelaciones, pues ya, pues, o sea, tengo 30 tengo, pero pues con dos ya está bien, ya, eso, ¿por qué más? Tanto trabajo. Entonces ahí es donde, claro, es muy importante, ya te doy la palabra, Diani, lo que dice Camila y lo que tú misma estás diciendo, y es cómo me voy a esa raíz y cada vez lo hago más consciente. Justo ayer me acordaba de una frase que me gusta mucho y a ver si yo la ordeno como el chavo, y es hasta que lo inconsciente se haga consciente. A ver, Cami, ayúdame. Yo no Bueno. me sé eso, pensé que esa era toda la frase, No, hasta no, que lo no, hasta inconsciente se que lo haga consciente. inconsciente se haga consciente, es como que el inconsciente seguirá manejando nuestra vida y le llamaremos destino, ¿sí? Le llamaremos como, ah, pues sí, esto es parte de la vida, esto venía yo a vivir. Entonces, hasta que hagamos consciente eso que es inconsciente, o sea, esos aha moments que tenemos cada vez que nos sentamos a revisar tránsitos, cada vez que volvemos a hacer el Dragon Dreaming, o sea, este Dragon Dreaming con Sari fue muy revelador, o sea, las dos quedamos como, claro, tú misma te estás buscando una relación y estás ocupando el espacio de pronto de otra relación. O sea, en la vida tomamos un montón de decisiones que no las vemos desde un lugar consciente y que cuando las entendemos nos muestran aún más procesos. Esto es al nivel tal de que con mis amigas espirituales es como, no sé, así el chisme de amigas normales en nosotras es como, no, sí, terminé esta relación, ah, pero ya constelaste, sí, obvio, ya constelé, o sea, yo terminé esa relación y ya constelé y ya, porque esto es como que cada vez que tú te caes, tú vas y te pones una curita o te pones algo, pero no, nosotras salimos de una relación, terminamos un trabajo, nos cambiamos de país, nos peleamos con esta amiga. Ah, no, normal, pues porque esto es la vida y porque... Entonces, cuando yo ya empiezo a entender que lo que me pasa afuera es un reflejo de mi proceso adentro, pues yo empiezo a usar todas las herramientas cada vez que me pasa algo, ¿sí? Yo empiezo a mover todos los procesos cada vez que me pasa algo y en la medida en la que, por ejemplo, yo salí de Australia, que tú me acompañaste un poco en ese proceso también, y yo decía, yo no retomo todo hasta que yo no sienta que haya cerrado bien como ese ciclo, ¿no? Que era una relación que había sido como muy conflictiva para mí, tanto así que Sari me decía como, ¿y tú qué hacías ahí? Y entonces ahí es donde uno dice, esas preguntas que no tienen respuesta es como algo que no me pertenece, sino que viene de más atrás. Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta también, ya no hice constelación, sino que hice proceso de hipnosis terapéutica, por ejemplo, que entonces mi mentor de hipnosis está en Estados Unidos. Y cuando volví de Australia me di casi que un mes, o sea, si hacía 2 sesiones en la semana era mucho, me di casi como un mes de proceso de terapia con él, pero fue un proceso, o sea, durísimo, durísimo, o sea, fue como llorar mucho, entender muchas cosas, fuimos hasta el vientre, fuimos hasta, esto se los cuento a veces en sesión porque a mí me sorprendió mucho y fue como ir hasta mi cuna de bebé de cuando sentía algo a los 6 meses, no quiero las ya, sí, es súper bonito. Y entender como que ahí yo sentía culpa, o sea, imagínense ir ustedes a sus 6 meses y sentir que la bebé de 6 meses se siente culpable. ¿Y por qué? O sea, imagínense una bebé de dónde esas emociones. Y luego lo hablaba con mi mamá y ella me lo explicaba como si en ese momento pasó algo que yo sentía mucha culpa y cómo todo eso va conectado, ¿no? Y cómo esas lealtades con esa emoción de nuestros padres, pues luego nos llevan a vivir con culpa de un montón de cosas. Entonces, hasta que no lo soltamos, hasta que no lo entendemos, hasta que no lo hacemos consciente, pues va a ser un poquito difícil transformarlo. Ahora yo siento que la herramienta también nos va llegando.
Cuando yo estuve en Argentina fue la primera vez que escuché las constelaciones y yo decía, pero ¿qué es eso? O sea, yo llegué a facilitar Dragon Dreaming a una escuela de yoga de Buenos Aires y dijeron, no, es que nos toca hacer la sesión allí porque van a venir los de la constelación. Y yo, ¿cómo así que los de la constelación, los de la NASA, qué van a hacer? ¿Van a poner estrellas acá? O sea, para mí eso era como súper rarísimo. Y ellos de hecho me invitaron, pero yo decía, no, gracias. O sea, como que me hacía ruido, pero no estaba lista para recibir la herramienta. Creo que fue 5 años después de escucharla, que ya sentí como, uy, sí, de verdad. Y ahora casi que para mí estas herramientas se vuelven una necesidad, más allá de lo que es la terapia psicológica, que tú en ese caso eres muy juiciosa y tomas conciencia de lo que va pasando, pues ahora es cómo me voy hacia lo inconsciente, porque es que se nos quedan memorias que no logramos como procesar, como transformar. Entonces, ahí es donde ojalá, ya que has estado integrando esos procesos, pues no sientas que es una o dos. O sea, yo siento que, no sé, por lo menos en el año yo trato de hacer mínimo 2 procesos que me lleven a trabajar el inconsciente, ¿sí? Entonces, constelar o hacer biorreprogramación o hacer hipnosis terapéutica. Sí, eso es como si uno le hiciera un reseteo a toda esa memoria que cargamos y con la cual seguimos creando. Diani, tenías manito arriba, ¿cierto? Sí, señora. Pues con base pues, en toda esta información que estamos viendo acerca de las constelaciones y eso, justamente, los otros días tuve la oportunidad de asistir al taller de ángeles del, que estaba con María Elvira Pombo y Joao Frasica, fueron uno de los invitados. Y pues, ¿qué decía María Elvira? Decía que es tanto la forma que queremos sanar absolutamente todo, todo ya, pero Todo ya. no nos damos cuenta pues que estamos aquí para aprender, ¿sí? Y que a veces nos cerramos tanto en que queremos sanar todo y si no sano todo, entonces no puedo avanzar y si no sano todo, entonces no siento que no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces digamos que el mensaje fue ahí, ok, sí, vamos a estar dando poco a poco, pero en ese sentido también tenemos que darnos la oportunidad de que si estamos avanzando, así no lo sintamos, porque siempre vamos a estar eh, sanando una cosa o limpiando una cosa y apareciendo otra, ¿sí? Porque ese es nuestro común denominador acá como en este mundo, ¿no? El aprender, ¿sí? El aprender hacia atrás y el aprender hacia adelante. Entonces, digamos que ahí tuve un aha moment que dije, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo decía que hasta que no haga 1, 2, 3, 4, 5, yo no doy ese primer paso. Y me empecé a dar cuenta que venga, yo he dado muchos pasos. Desde donde empecé a lo que voy hoy y a donde he podido llegar, ¿sí? Dije, wow, o sea, sí he sanado, sí he dado pasos y no estoy estancada, ¿sí? Como en algún momento me sentí. Entonces, es como el mensaje de sí, niñas, ánimo. eh, el simple hecho de ser conscientes, de buscar un algo más allá, ¿sí? De ser conscientes de que estamos sanando, eh, ya es un gran paso y una gran evolución. No nos podemos desesperar, esperar a que todo esté perfecto para sentir que estamos haciendo bien las cosas. Qué lindo, Diani, gracias por tu mensaje. Muy Mercurio en casa 12. Gracias. Ahí habla una Mercurio con casa 12, toda la conciencia en torno de hecho me acuerdo que le decía a Diani en torno a su marca, le decías que puede llegar algún momento en el que tú integres tantas herramientas que acompañes procesos, procesos de conciencia desde el linaje de las personas. Y siento que esto que acabas de decir es muy ese acompañar el proceso, ¿no? Porque Sari tiene tatuado algo que me acuerdo que me decías esa vez que debía decir revolución. Y yo siento que la revolución es acelerada y necesita movimiento y es rápida
pero tú dijiste que por alguna razón el tatuaje no quedó revolución, sino que como que dice es evolución. Y prácticamente, no, no es así. Es Mercurio retrógrado, Sari. No, no, es parecido. Lo que pasa es que en el pecho me quería tatuar o me tatué la palabra revolución, pero yo quería justamente que la R quedara, o sea, que la R quedara entre paréntesis, Ujú, cosa de que tú cuando lees entre paréntesis, pues es una opción que sea revolución o evolución. ujú. Entonces, lo que vino sucediendo es que la chica me tatuó la R como si lo hubiese hecho con Sharpie. Esa R quedó súper gruesa comparado con las La otras letras. evolución. Exacto. Entonces, he pensado, ya estaba esperando que el tatuaje tuviera su proceso de sanación porque lo que quiero es quitar la R con láser. Entonces, lo que he visto de cómo quedan los tatuajes quitados, borrados con láser, es que queda como una manchita igual, digamos que la piel tiende a quedar un poco más clara. Ujú. Decía yo que es el mensaje contundente de que uno cree que es revolución, pero al final no, es evolución. Qué lindo, ¿no? Y tremendo mensaje con lo que nos acaba de decir Diani también, o sea, y con entender hoy que tu R del retrógrado es parte de la que quieres bajarle, ¿no? Es como bajarle 5 rayitas a la intensidad de la velocidad, del accionar, como del es ya, porque en cierta forma, pues ya estás viviendo tu propio proceso de evolución, ¿no? Entonces, lo que les decía para mí con las herramientas. La herramienta llega cuando yo estoy lista para recibirla. Es como esa frase, el maestro llega cuando el alumno está listo también para recibirlo. Antes no, porque antes me va a sonar como, bla, 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 como que no alcanzo yo a integrar todo eso. Entonces ahí es donde aparece mucho también como esa humildad de, de rendición, de sumisión, incluso un poco, y es como me abro a ver las oportunidades, me abro a ver y a entender, ¿cierto? A que aparezca esa sabiduría con discernimiento, porque muchas veces yo ya puedo entender las cosas, yo ya, o puedo creer que las entiendo, lo que tú estabas diciendo. Me voy a constelar, sí, voy a constelar a papá, voy a constelar a los hombres, sí, los hombres, los hombres. Ah, pero ¿no será que cada vez que yo hago así, hacia los hombres, estoy en realidad haciendo para el otro lado también conmigo, ¿no? Cada vez que digo es que eres tú, es que tú, hombre, o tú, pues estoy en realidad señalándome también de vuelta hacia adentro. Entonces, siento que ahí es bien, bien importante. Gracias, Diani, también por tu ejemplo y por esas claridades. Y ya que abrimos la carta de Diani, entonces miren que este es un Mercurio en casa 12 con Venus también. Venus ya se nos alcanza a pasar a a la casa 11 un poco, que es hacia lo colectivo, pero Mercurio ahí juntito con Venus, lo mismo, es ese acompañamiento también a ese lugar femenino. Miren que en el caso de Diani hay 2 líneas muy marcadas hacia la vocación con la luna y están en verde, es decir, están en fluidez, están como en un camino de conexión. Entonces es como esa misma vocación me permite acompañar en el linaje también a otras personas. Esto creo que es algo que todavía Diani no ha explorado mucho, pero siento que incluso lo que acabas de decir lo pone, como que lo expone mucho, ¿no? Porque aunque todas estamos como, pero entonces, ¿qué hago? ¿Pero cómo lo hago? Pero para ti, en cierta forma, es como, bueno, ya lo estamos, dale camino, que te vaya bien. Ya lo estamos integrando, cuídate mucho. Entonces, es un Mercurio lindo que nos toca cuidar ahí, que tienes al lado un planeta transpersonal, recuerda, que es el que lo que hablábamos ahora nos pone a veces como en dudas respecto también a la comunicación, que eso también es bien importante. Bueno, ¿quién nos queda por aquí? Sofi, Diani ya. Tú, yo vi que alzaste la manito, Juliet. Sí, pero iba a hacer una pregunta, pero creo que fue resuelta en el momento. Pues por ¿Sí? eso no pregunté. Pero, Bueno, digamos, haciendo el ejercicio, yo tengo a Mercurio en la casa 2, bueno, con Marte, Júpiter, creo que es Júpiter y el Sol. ujú, qué lindo, sí. Denme un segundito, voy aquí a lanzar unas llaves y ya, Ah, ya no, vuelvo. mentiras, no es Júpiter, es Saturno. Pero sí, es casa 2. Santi, soy...
Entonces, sí, tu Mercurio está en casa 2. De hecho, está al lado. Me gusta cerrar contigo, aunque bueno, voy a leer lo de Sophie, que fue porque se tuvo que salir. Pero miren que justo la conjunción de Juliet está al lado de Saturno, ¿cierto? Entonces, el Mercurio de Juliet está al ladito de Saturno y Saturno y Mercurio son los dos son planetas de aire, ¿sí? Son planetas que rigen el elemento aire. Entonces, algo que yo te dije esa vez que hablamos, no hemos hecho tu Dragon Dreaming, ¿cierto? No, no. Es cómo me voy preparando y cómo me voy proyectando a lo que pueda comunicar desde la enseñanza. Este es un proceso bien parecido también al de Karen y es como yo sé que sé, ¿sí? Es como ese aha moment. Yo sé lo que sé, pero ahora es importante que no solamente yo sepa que lo sé, sino que lo comunique, que lo enseñe, que lo comparta desde un lugar que es el aire. El aire es más volátil que la tierra, ¿cierto? Y en el caso de las dos, siento que han estado enfocándose en acciones tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es acciones tierra? No sé, un cliente, este contrato, este proyecto, ¿cierto? Pero cuando eso es una acción tierra, porque es puntual, es tangible, va de una fecha a la otra, pero cuando yo ya pienso en una acción aire, es una acción más grande, es una acción que me hace exponerme, que hace en tu caso que tú hagas visible tu Saturno, ¿sí? Que lo muestres, que lo compartas, que Saturno es la enseñanza, ¿sí? Es desde qué lugar yo me puedo también mostrar, me puedo exponer. Aunque no hay una relación de Mercurio con tu linaje, recuerda que sí está el linaje con Venus, ¿cierto? Entonces, siempre Venus es un punto clave porque Venus me dice desde dónde yo sí estoy recibiendo o desde dónde está el bloqueo para recibir. Y en este caso, pues mira que tu Venus precisamente está en tensión con el linaje, que es también lo que hemos hablado respecto a ese proceso más del transgeneracional, pero hacia lo femenino. Entonces, desde ese enfoque, bueno, a poner ese Mercurio a trabajar. Además, pues tú eres comunicadora, pero entonces no es solo como por ejemplo lo que estás haciendo en la empresa. En la empresa saben que tú sabes, ¿cierto? Pero ahora es como, ¿qué me pide la vida en términos de moverme y de expandir eso que yo sé, de compartirlo un poco más, incluso lo que hablábamos ese día, como de que puedas empezar en ese camino de independencia, de mostrarte más, de ser más visible en lo que estás haciendo. Ahí también en esa casa 2 que es la casa del valor, está el sol. Entonces, el Sol, en cierta forma, ahí muy cerquita a Mercurio, muy cerquita a Saturno, me pide como que yo de verdad muestre mi luz, ¿sí? Porque si la escondo es como el ejemplo del taladro. Pues entonces, ¿para qué me mandaron con toda esta luz si yo solo la quiero tener acá? No sé, solo acá en este pedacito pequeñito, si en realidad es una luz bien grande. Hay que agendarlo, Juliet. Bueno, justo se fue Cami, pero ahorita le decimos para que lo hagamos incluso online porque me gustaría que acabes la formación ya teniendo como esas claridades, además porque todas, creo que todas ya lo han hecho, entonces, entonces sí es importante que lo podamos programar y lo hacemos virtual, ¿listo? ¿Me ibas a preguntar algo más o...? No, yo la pregunta que iba a hacer era cuando decías de que, bueno, que escuchabas como que no, yo pasó tal cosa, por ejemplo, que sean el ejemplo, terminé con mi novio y si ya constelaste, entonces, sino que digamos hasta qué punto es sano uno llenarse de tanta información, ¿sí me entiendes? Porque yo siento que cada cosa te abre otro camino y te muestra otras cosas que yo veo a Cari hacer así y digo que yo siento que es lo que le ha pasado a ella fue puta, otro gallo más en este linaje, en esta vida, en esta vaina que no había visto y ahora me toca entrar a estudiar esto. Entonces, digo yo, ¿hasta qué punto, o sea, hacerlo de esa manera? Porque, ejemplo, yo hice una vez ayahuasca y dije, Ujú, ok, lo que sentí para mí en ese momento estuvo bien y no quise hasta recurrir ahí. más. Sin embargo, Ujú, o sea, la persona que me llevó a eso me decía, no, yo también lo hice porque tenía una deuda y tenía que repetirlo. Entonces, como que, ujú. listo. Igual yo siento que la vida también le dice a uno como que listo, vuélvelo a hacer.
vuelvo a buscar como Sí, esa alternativa. sí, yo siento que las situaciones que más nos mueven son como el pico del iceberg, ¿sí? O sea, terminé con mi novio, no sé, me echaron, me engañaron, son el pico del iceberg, ¿sí? Tú estás viendo eso arriba y dices, no, terrible esto, pero de ti depende si quieres saber qué hay debajo de esa punta del iceberg, ¿cierto? Y yo siento que incluso saberlo es como derretirlo, porque a lo que tú te resistes, eso persiste, ¿sí? Como que tú dices, bueno, ya, pasó, no importa, entro en otra relación, no pasa nada, otro pico del iceberg, ah, pero con otro nombre, con otra imagen, otro jefe, y entonces vas acumulando y ya luego no tienes ni por dónde navegar porque todo está lleno de picos de iceberg. Y entonces cierto que aunque es súper incómodo, porque yo siempre he dicho, sanar no es cómodo, o sea, sanar es muy incómodo. De hecho, Sari odia que yo use esa palabra en la sesión de Dragon Dreaming. Le dije, "Ah, pongamos sanar". No, sanar, no, ya estoy cansada de sanar. Estoy harta de tanta sanadera y sanadera. No aguanto una sanación más. Y va a dos constelaciones. Ella quiere, mejor dicho, todo ya, right now. Pero sí siento que en cierta forma es como, primero es de mucha humildad, o sea, cada vez que yo me doy a esos procesos, por ejemplo, mi terapeuta de hipnosis me dijo la vez pasada, te faltaron 2 sesiones porque salí de Estados Unidos, en Estados Unidos hice 4 con él y ese mes como que le dije, este mes es para ti, o sea, porque cuando yo me meto en esos procesos, le digo o les digo a mis terapeutas, sé que esto va a ser tan fuerte que primero sanar necesita tiempo, necesita espacio y necesita que yo de verdad lo elija. Sí, la primera vez que yo empecé con estos procesos de sanación, venía para Bogotá y ese día me acuerdo que dije, ah, no, vengo, hago la terapia, luego me voy a ver a mis amigas, luego voy, visito a mis papás, o sea, como una cosita más en la agenda, ¿saben? Pero no dimensionamos que irte a ver todo el iceberg es algo que va a tomar tiempo, que va a tomar mucha energía. Entonces, claro, lo que tú dices siento que está perfecto y es como yo decido y yo lo puedo sentir, incluso casi que se nos vuelve como una necesidad, ¿no? Como que ya yo puedo vivir el suceso y puedo decir, bueno, de este suceso quiero de verdad entender, quiero de verdad comprender. Marian Rojas dice esta frase que me gusta mucho y es comprender es aliviar, ¿sí? Porque yo pude haber terminado, pudieron haber pasado cosas, listo, next, siguiente, cambio, trabajo nuevo, pero no comprendí lo que pasó, lo viví, pero no lo comprendí, no lo integré. Entonces, cada vez que nos demos ese permiso, pues eso no va a ser cómodo, o sea, eso no va a ser chévere. De hecho, por eso yo hablo, Aleja está ahorita renovando su marca y puso como un módulo y un programa que se llama Sana Acción, ¿sí? Entonces ya no es sanación solamente, sino sana acción, o sea, como cada acción igual me va acercando a que ese lugar se sienta más cómodo, a que sea un lugar y un espacio más seguro que pues a la final somos nosotras mismas. Entonces, la respuesta es pues como cuando nos caemos y ya nos levantamos y seguimos corriendo. Bueno, levantémonos y veamos cómo está la herida, me limpio o sigo corriendo unas cuantas veces más hasta que ya de verdad me caiga y diga, no, ahora sí, o sea, voy a mirar qué es lo que yo tengo en los pies y por qué es que me estoy cayendo tanto. Siento que de alguna manera es como eso es lo que me dice mi fisio también, ¿no? Como es que no te voy a hacer terapia restaurativa simplemente, o sea, ¿por qué te está doliendo tanto ahí? Ah, pues porque estás corriendo de una forma que no es correr, porque estás, y entonces siento que así mismo es la vida, ¿no? Queremos ya la solución, como el remedio, que no me duela, hazme algo que no me duela. Es que te va a seguir doliendo si sigues caminando así. Entonces, siento que es ese, parte de ese proceso de comprender, es aliviar. Iba a leer aquí la de Sophie, que se desconectó. Entonces, Sophie tiene también a Mercurio en la casa 11 se parecen bastante la carta con la de Juliet. Entonces, esta carta de Sophie, pues igual como lo que estábamos hablando ahorita y lo que les decía del Venus de ella, y es no solamente comunico desde la expresión, sino también desde el cuerpo, y su lugar de comunicación, miren que alcanza a estar en cáncer. Esto, lo que nos decía Camila ahora de los grados matemáticos, es bien importante porque precisamente aquí Mercurio
a pesar de que está en la casa 11 completamente, alcanza a estar en la casa de Cáncer. Entonces, ¿qué es un Mercurio en agua en Cáncer? Puede ser, o en Piscis, son Mercurios muy tiernos, es decir, hay una comunicación muy tierna también desde ese lugar, que vale la pena pues potenciarla. Entonces, bueno, chicas, no sé si tienen preguntas. Sí, Karen. Yo tengo una pregunta y es, entiendo que de pronto se puede hacer de las dos maneras, porque he visto que las lees como a unas personas como desde un signo y a las otras desde otro, pero me gustaría entender como el por qué, ¿sí? Y es, por ejemplo, en el caso, pues muy similar al de, creo que varias de nosotras en las cartas tenemos a Mercurio en agua, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, cuando leías la mía, la leías desde la casa, como desde el signo principal de la casa. Entonces, ¿cómo integra uno que está en una casa de tierra, pero que el signo que la está habitando, por decirlo así, es un signo de agua? ¿Cómo integramos? Haces referencia como que en tu caso hablaba mucho de Capricornio. Pues en este caso, por ejemplo, tú tienes como muchos protagonistas dentro de la misma casa, ¿no? Y recuerden que la astrología es como un conjunto de muchas variables, de muchas variantes, incluso dentro del proceso también. Entonces hay que tomar los dos escenarios, ¿sí? Es como si tú fueras, haz de cuenta que tú eres la inmobiliaria cuando revisas la carta y tú como inmobiliaria tienes que analizar el dueño de la casa y saber que todo esté bien en la casa, ¿cierto? Pero también tienes que analizar al que arrendó la casa, ¿sí? Entonces, desde los dos, por ejemplo, en tu caso, pues hay que analizar a Capricornio, que es el dueño y que es el que ha puesto las reglas sobre ese proceso. Porque nos fuimos haciéndole como un zoom más grande por tu profesión también, ¿sí? Porque es lo que tú ya llevas un montón viviendo. Entonces, obviamente, la astrología desde este enfoque lo que busca es que esto sea una herramienta para nuestra vida, ¿sí? Yo no quiero llenarlas como de terminología y de procesos como muy enredados, digámoslo así, sino que cómo vamos a integrar esto en nuestra propia vida. En el caso, por ejemplo, de Sofía, lo que acaba de decir con su Mercurio, ya habíamos hablado en la parte de arriba de su Venus, de lo que tiene que ver con cuerpo, entonces le doy como más realce a ese punto. Obviamente, pues cuando hacemos la lectura completa, pues la idea es irnos cosita por cosita y que si acá, como en este caso, queda alguna duda, pues tú igual me digas, no, pero ¿qué representa, no sé, ese nodo norte, que igual, por ejemplo, está en fuego, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta o tengas alguna otra duda. Sí, sino que digamos que lo que pasa es que estoy como tratando de encajar la información porque igual tenemos la tarea de aprender a leer otra. Y a Ujú. mí me que la que cogí, o sea, está, le dije yo a Sari, está como patas. O sea, el sol está abajo, la luna está por allá por otro lado, ¿sí? Entonces es como, digamos que como tratando de entender si yo estuviera haciendo una tarea y si no conozco la profesión de esa persona, ¿cómo integra uno como la información? Pues de antemano, siempre lo que tiene la persona visible, digamos, si le vas a hacer una lectura a la persona, lo que tiene visible, porque a veces se puede enredar, ¿sí? O sea, nosotras como astrólogas, digamos, yo integro los dos escenarios, lo que tú ves y lo que tú no ves porque sé quién está ahí, ¿sí? Como que sé cuál es la energía predominante ahí. Pero igual, para efectos de la tarea, puedes decirme lo que tú ves, o sea, no te vayas a enredar de pronto con los dueños de las casas. Yo se los digo a ustedes porque igual me parece importante que tengamos como esa correlación, ¿sí? Sí, porque claro, es como cruzar dos escenarios. Cómo viene la carta originalmente, cuál es el dueño de ese espacio y para esa persona, cuál sería su energía más importante. Por ejemplo, esto hasta hoy creo que lo hemos tocado también contigo porque en otras clases hemos hablado de que tu Venus igual está en agua, ¿sí? Y entonces es un lugar que te implica a ti también esa contención, es decir, aunque tu trabajo sea
muy financiero o muy, entonces no te conozco, lo primero que te voy a decir es tu éxito está muy asociado a tu emocionalidad, ¿sí? A que esas emociones estén en equilibrio, sin conocerte, ¿no? Pero aún así, pues luego igual empiezo a intuir que hay mucho movimiento en lo económico, en lo financiero, en lo que tiene que ver con éxito y cómo eso empieza a ser también una transformación. Entonces, pueden ser los dos escenarios, igual no se van a graduar de astrólogas con astroyoga, obviamente esto podemos durar 2 años estudiando astrología profesional como para hacer todo un panorama. ¿Cuál es mi meta con el proceso? Que ustedes puedan acompañar a alguien desde sus aspectos básicos y relevantes y ojalá integrándolos pues también a través del yoga, ¿no? Entonces, igual si la estás analizando y tienes alguna duda, me escribes ahí por interno y lo vamos viendo también, o sea, me mandas fotico para verlo. ¿Listo? Bueno, chicas, Sari, ¿vas a decir algo? Es que, bueno, creo que hace referencia a la misma duda que tenía Karen y es como, insisto, no sé si esto lo han hablado de pronto en las sesiones iniciales y es justamente la interrelación que tiene, o sea, como la cantidad de líneas que hay, por lo menos en mi caso, son bastantes. O sea, como esa correlación que hay de una casa con otra y pues porque hay puntos por lo menos en la mía, donde ni siquiera es muy, o sea, no es muy claro. Hay líneas que van y devuelven. Ujú. Entonces digo como puntualmente, o sea, como entre las que más se presenta como esa, no sé, esa tensión es entre la casa 12 y la casa 6. Es como que ni siquiera es muy claro cuál línea va y cuál se está devolviendo de la cantidad de trazos que hay. Sí, es En una serio. tensión fuerte. Entonces, exacto. Entonces, pues no sé. Espero que no sea la cantidad de veces que tengo que constelar, porque eso sí me sacude mucho. Eso Toda ya es cada línea es demasiado. una constelación. Ay, no, cada centímetro de la línea. Bueno, esos son los puntos de conexión. Les propongo que los estudiemos cuando veamos el aspectario también, porque dentro de las tareas que tienen, no tienen la tarea de analizar las conexiones porque ya es más grande. Y me parece que es algo interesante entenderlo cuando ya hemos avanzado más. Aquí ya estamos entrando en los elementos masculinos. Lo vamos a ver en fuego, Sari, pero pues ahorita, pues sé que es para efectos de tu propio proceso personal, pero para no adelantarnos, sino pues como no saturarlas también con tanto. Pero entonces les voy a ampliar un poquito más esa clase para que nos quede más claro eso y el aspecto, si les van llegando más dudas en el proceso, también igual me van diciendo para que esos puntos así claves nos vayan quedando más resueltos. ¿Listo? Chicas, gracias. Descansen mucho. Un abracito. Gracias, Fin chao. de semana, cuídense mucho. Chao. Ya, chao. Chao, Karencilla.